Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Nos ocupa tanto la política nacional o el politiqueo, como usted quiera llamarlo, y con fundadas razones, que con frecuencia se nos escapan cosas determinantes que están pasando a nuestro lado, decisiones que no tomamos nosotros y que determinan nuestras vidas muchísimo más que a las bragas de Jessica o el terreno de Zapatero. Dos noticias simplemente. Hay más, pero bueno, solo dos que han ocurrido hoy. Por una parte, Francia y España han firmado con Marruecos un acuerdo para importar mano de obra, para importar trabajadores marroquíes. Francia y España han firmado con el aval de la Unión Europea un acuerdo para importar trabajadores marroquíes en un país que sigue con una cifra de paro estructural, permanente. ¿Para qué? Fíjese usted que la semana pasada decía Ursula von der Leyen que para combatir la inmigración ilegal lo que iban a hacer era hacerla legal. Pues mire usted por dónde, ahora estamos en esta. Y además la operación la financiamos todos, O sea, nosotros vamos a pagar para traer aquí gente en un mercado de trabajo saturado. ¿Sabe usted cuál va a ser el efecto fundamental? Pues que los salarios, que ya son bastante bajos, no van a subir. Se precariza. Se precariza. Y es asombroso que la izquierda esté rehusando entrar a este trapo evidente. La absorción de mano de obra extranjera significa precarizar el sueldo de la mano de obra nacional. Y esto es una evidencia. Pero es que el mismo día, la naviera estatal, porque es estatal, marroquí, anunciaba que compra el 45% de los puertos, de varios puertos españoles, los de Boluda, y en particular 5 canarios. Compra un 45%, si no me equivoco, de la gestión de los puertos. Se puede imaginar lo que significa la gestión marroquí del 45% de los puertos en Canarias. Se lo estamos entregando. Se lo estamos entregando. Todo esto, desde el punto de vista, digamos, nacional, resulta bastante contraintuitivo, porque estamos acostumbrados a pensar todavía las cosas en términos nacionales. Pero no. Lo que está pasando con Marruecos es de una gravedad extrema. No porque sea un país al que hay que declarar la guerra, no, están al lado, van a estar siempre ahí, en fin, no hay que entenderse. Pero una cosa es entenderse y otra cosa es entregarse. Y la política española respecto a Marruecos, dictada desde Bruselas, es de entrega. Es de entrega porque la oligarquía globalista que existe tiene una idea enteramente postnacional del mundo. Y para ellos Marruecos tendrá que ser algún día una zona, ¿verdad? Una zona sur de la Unión Europea. Ellos lo ven así. Sí, ellos lo ven así, sin fronteras con España ni con nadie, pues, libre circulación de productos cuando a ellos les venga bien, libre circulación de trabajadores, etc. Y esto desde el punto de vista nacional, ¿dónde nos deja? A los españoles. En líneas generales, en las grandes decisiones, lo que hay es una falta de sentido nacional de todas las decisiones políticas. Y de esto son responsables tanto el PP como el PSOE, pero muy particularmente el PSOE. En fin, que usted lo sepa. Cuando mañana nos hagamos preguntas sobre cómo ha sido posible esto, que sepa usted que hubo decisiones que se tomaron aquí, olvidando por completo que hay una cosa que se llama España. Y que, mire usted por dónde, aquí, que somos así de borricos, estamos empeñados en que siga existiendo. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias y muchísimas cosas que contar. Y la verdad es que oye, es para darle muchas vueltas a todo lo que está pasando. ¡Qué confusión! Titulares. Vamos a empezar por otra de esas cosas de la España de a pie, que es el lío que hay con el Estatuto Marco de Sanidad. Vamos a ver, Mónica García ha conseguido domesticar, como era previsible, a los sindicatos, que aún algunos medios llaman sindicatos de clase, será de clase alta, porque ya ve usted. Pero bueno, ¿dónde está el problema? En que los médicos se resisten. Y aquí esta es justamente la cuestión. ¿Tiene sentido dotar a toda la profesión sanitaria, que no es una profesión, son varias, de un estatuto homogéneo? El problema de un médico no tiene nada que ver con el de un asistente. Es que son mundos enteramente distintos. De hecho, los médicos han dicho que ellos no firman y que se mantienen la huelga para enero que estaba prevista. Lo examinaremos con calma porque esta es una gran cuestión. España es un país que está expulsando médicos formados en España e importando médicos que vienen del extranjero, pagándoles muy mal, es verdad, y haciéndoles trabajar demasiadas horas. Bueno, lo veremos. Vamos a hablar también de otra de esas cosas que no se cuenta, parece que hemos perdido de vista ya el campo, ¿no? O sea, es una cosa que está ahí entre ciudad y ciudad.
para que se vacíe. Bueno, Bruselas está devastando el campo español. Lo de Mercosur va a ser una sangría. Ahora mismo estamos con una reducción de cuota láctea brutal. Están acabando con nuestro sector primario, no solo en España, en Francia y en Holanda y en Alemania. Pero lo de España es nuestro país. Vamos a contar lo que está pasando aquí y si es que es inevitable. Lo veremos. Y luego está lo de Zapatero y sus reuniones en el Monte del Pardo con el exdirectivo de Plus Ultra. Vamos a ver. Mire, ¿qué quiere que le diga? La UDEF lleva desaparecida desde que Sánchez llegó al poder. La desmantelaron. No ha investigado nada. Aquí está todo el mundo robando a manos llenas y la UDEF callada. Y ahora reaparece de repente la UDEF para desmontar una operación Zapatero Plus Ultra, operación, por cierto, en la que Zapatero, que no tiene cargo público desde hace un montón de años, difícilmente iba a ser acusado de nada. Salvo que del dinero que le hayan pagado se lo haya gastado él, pero que me huele muy raro, rarísimo. Entraremos en ello. Por lo demás, después del caso del señor Salazar, los acosos sexuales siguen desgarrando al PSOE por todas partes. O sea, hay un follón desmesurado, porque cada vez que tratan de poner una cataplasma, se revienta por otro lado. Hay auténtico mar de fondo. Fíjese usted que lo que es la mentalidad. Aquí tenemos dicho que Zapatero convirtió al PSOE en una secta destructiva, dejó de ser un partido para convertirse en otra cosa que ha aguantado corrupciones, trapacerías, pucherazos internos, etcétera. Pero han ido a tocarle una tecla, que es esta del acoso sexual, que forma parte del repertorio de dogmas de fe de la tropa. Y aquí no son capaces de manejar la situación. Bueno, veremos los últimos casos. Y en su torpe respuesta al gran problema, al gobierno no se le ha ocurrido otra cosa que crear la profesión de agente de igualdad. Lo ha anunciado hoy la ministra Redondo, con sus pendientes y eso, ha contado que va a ser un comisario político, pagado por supuesto por todos los españoles, para que vigile y para que delate. Porque esto es lo que estamos, que el gobierno crea la profesión de agente de igualdad. En fin, hoy ha sido, por cierto, la última comparecencia de Pilar Alegría como portavoz del gobierno. Se ha puesto una chaqueta de color verde Vox, no sé con qué objetivo, pero bueno, el caso es que ahí ha aparecido. Y los periodistas presentes le han tributado una calurosa ovación. Claro, por eso son periodistas presentes. En fin, veremos. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche, que hoy son contertulias. Doña Marcela Rigía, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José Javier, muy bien, encantada de estar aquí con mi compañera y contigo. Y leía un tuit antes de entrar aquí, que creo que merece la pena mencionarlo, que retuiteaba Abascal una noticia que dicen que Europa recula en la decisión de terminar con los coches de combustión. Sí, señor. Mañana iremos con ello. Sí, pues al final yo creo que el sentido común se impone frente a todo, porque el tema este de imponer a todo el mundo que se comprara un coche eléctrico cuando miles de españoles o de ciudadanos europeos no pueden hacerlo, y al final se convierte esto en una movilidad forzada o controlada, pues es una buena noticia para Europa. Fíjate qué interesante es eso, porque la evidencia es que la industria del automóvil le ha dicho a esta mujer: nos vamos a pique. Te han dicho, venga, vale. Lo que vamos a hacer, ha dicho Úrsula, es financiar un tipo de vehículo eléctrico barato para que todos los europeos se lo puedan comprar. Así que veremos. Aquí sabe usted que el gobierno español había puesto pie en pared, la señora Pagensen estaba enfadadísima y que, esto no puede, porque vamos a matar el planeta. Pero de momento no tiene más remedio que ampliar efectivamente. ¿Quién se puede comprar un coche eléctrico? Salazar. Pues Marcela, bienvenida, buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros, con Marcela, contigo, y además veo que nos tienes decorado de Navidad como corresponde ya a estas fechas. Sí, señor. El plató, y la verdad que me da mucha alegría porque este nacimiento que todos los años nos mandan, uno nuevo, nuestros amigos Jesús y Dolores, y que es una preciosidad, una pieza de artesanía fantástica, con muchísimo cariño y muy bonita. Efectivamente, la mejor decoración de Navidad, que es un pesebre como tiene que ser. Exactamente. Oye, ¿tenéis pleno el jueves para los presupuestos de la comunidad?
Tenemos macropleno jueves y viernes para el debate final de las enmiendas y la posterior aprobación del presupuesto, que como os podréis imaginar se va a aprobar por la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en la Cámara. Sí, que he leído cosas un poco contradictorias, porque por una parte el gobierno de Ayuso hace saber que va a mirar las enmiendas de Vox con cariño, que las de la izquierda también va a tratar de aceptar algunas, pero la verdad es que, por lo que cuenta tanto la izquierda como vosotros, nadie se ha puesto en contacto ni con Vox, ni con Más Madrid, nada, ni con nadie. Negociaciones no ha habido, y yo la verdad es que lo que animo al Partido Popular es a que mire con cariño las necesidades reales de los madrileños, que es lo que realmente un gobierno tiene que mirar con cariño, porque vemos que ha presentado un proyecto de ley de presupuestos que vuelve a aumentar 2.000 millones de euros el gasto público. Llevamos ya, en lo que Ayuso lleva gobernado, 10.000 millones de aumento del gasto público. Hemos pasado de escasos 20.000 millones de euros a 30.000 millones de euros de presupuesto. Y la realidad es que la Comunidad de Madrid sigue con los mismos problemas que siempre. Cuando dice que presenta unos presupuestos continuistas, efectivamente presenta unos presupuestos con los que vamos a continuar con los mismos problemas. Una vivienda absolutamente inasequible, pero no solo para los jóvenes, sino para cualquier familia. Una sanidad completamente colapsada por una inmigración ilegal a la que no dejan de llamar. Unas listas de espera que han aumentado de un 60% desde que Ayuso es presidenta, y que hacen que los españoles, por ejemplo, las personas mayores que están esperando una prótesis de cadera, una operación, pues pueden llegar a estar 3 meses en la lista de espera, cuando se supone que en 45 días se tendrían que estar operando de la dolencia que correspondiese. Y con unos presupuestos, insisto, que un año más vuelven a aumentar 2.000 millones de euros, no parece que se solucionen ninguno de los problemas que en el día a día percibimos los madrileños. No tenemos más metro, no tenemos más carreteras, la M50 sigue sin cerrar, no hay mayor transporte público. Entonces, yo creo que es el momento en el que el Partido Popular empiece a mirar con cariño a los madrileños, deje de subvencionar esas zonas de bajas emisiones por todos los municipios de la Comunidad de Madrid, deje de ayudar a los ayuntamientos a poner esas tasas de basuras que ahora nos van a castigar, que estamos en el periodo en el que se empiezan a cobrar todas esas tasas de basura, y de verdad empiece a funcionar. Los madrileños quieren casa, quieren sanidad, quieren moverse, y nosotros hemos presentado nada menos que 924 enmiendas con programas, con propuestas para construir 10.000 viviendas en la Comunidad de Madrid al año, para terminar con esas listas de espera, construir 2 nuevos hospitales que hacen falta en la Comunidad de Madrid porque hemos perdido 1.200 camas, 31 centros de salud, es decir, propuestas llenas de sentido común y sobre todo propuestas que miran con cariño a los madrileños, que es nuestra obligación. Jueves y viernes, pues estaremos pendientes. Jueves y viernes, aproximadamente 16 horas de pleno, 16-17 horas de pleno, en las que desde luego vamos a debatir y vamos a exponer todas esas medidas, y espero que sea fructuoso el debate. Contaremos lo que sale. Ana Cuartero, bienvenida, buenas noches. Y antes de irnos a la publicidad, para empezar a destripar con saña la actualidad, hay que pasar por el glucómetro de Adolfo Albistur. Por el glucómetro. Además, en estas fechas particularmente oportuno, porque anda que no está rico el turrón. Hombre. Nos trajo Carlos Pollán ayer. Que es verdad que tú al final no te llevaste bolsa de la dulce tentación esta que organizan los conventos de monjas de Castilla y León, de polvorones, rosquillas. Madre mía. Es que eso es buenísimo, y además es que es necesario, ¿eh? O sea, que la gente que dice, bueno, pues si me quito el dulce ya no tengo problemas. No, el dulce, a ver, hay que quitarse el dulce procesado, es decir, el dulce que no es bueno, no es sano. Pero esos turrones elaborados artesanalmente, esos polvorones y esas cosas, y en estas fechas, pues es maravilloso. Lo que pasa que, evidentemente, si tú tienes un problema de que tu insulina es resistente o eres diabético, pues hay que tomarlo, pero hay que tomarlo con cierta precaución y sabiendo que lo estás tomando. Entonces, fíjate que hoy, precisamente, estaba hablando con una nefróloga y me decía que uno de cada 4 pacientes que se están dializando, es decir, que hacen diálisis, son por diabetes. Que aquí lo decimos mucho, que uno de los órganos... Claro, 1 de cada 4. Es decir, uno de los órganos que más se daña cuando tú tienes el azúcar alto, ¿no? es el riñón, que además es un órgano importantísimo, ¿no? Tanto casi como el corazón, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Pues porque el riñón es verdad que tiene unas arterias muy chiquititas,
claro, que esas se dañan antes, porque si tú calcificas una arteria pequeñita, es como si tienes una tubería muy pequeñita, evidentemente si la estrechas antes, pues ahí tiene un problema. Y el riñón, una vez que se daña, o sea, si es un daño crónico, es irreversible, no se puede reparar ya. Una cosa es un daño agudo del riñón, que lo puedes reparar, pero un daño crónico, entonces tienes que entrar en un proceso de diálisis con toda la parafernalia y la complicación que lleva. Entonces, este aparatito que tengo yo aquí, vamos a ver, ¿ocupa mucho tenerlo en casa? Bueno, cualquier sitio como un termómetro lo tenemos en casa. Bueno, ¿que me tiene que obsesionar? No. Pero si soy diabético, no cuesta nada todos los días, 2 o 3 veces, hacer esto, dar un botoncito y en 3 segundos veo cómo estoy, ya veo si ese azúcar lo tengo en rango, si lo tengo en rango, 80, 120, perfecto. Pero si no lo tengo, tendré que actuar, porque ese azúcar, en el tiempo que no está en rango, daña el riñón, la vista, el corazón. Que no soy diabético, me cuesta mucho, ya no hace falta aquí todos los días, pero cada 2 o 3 días, medírmelo por si acaso ya estoy empezando a ser, bueno, pues mi insulina no empieza a ser tan eficaz, tampoco. Y ya no te digo nada si eres diabético tipo 2, que tienes que tener un control mucho más exhaustivo. Así que acostúmbrenos a tener este aparatito en casa, porque es el que nos va a hacer que no tengamos la glucosa alta y que no tengamos esos problemas. Lo dice todo endocrino. Una diabetes que se controla bien, no pasa absolutamente nada. No es como otro tipo de enfermedades, ¿no? Esta no, pero claro, hay que controlarla y para ello tienes que saber lo que tienes. Así que os invito, que estamos cerquita de las fiestas, yo creo que es un regalo que está muy bien, sobre todo cuando se lo hacemos a alguien que le conviene, y bueno, y si no, pues nos lo regalamos nosotros mismos, pero hay que tener el glucómetro en casa, pincharse es muy molesto, no se suele hacer, porque al final acaba fastidiándote y no lo haces. Es verdad. Y como mucho una vez por la mañana, el que es diabético tipo 2. Y te sirve de bastante poco. Y la gente mayor, pues no lo hace. Entonces, además aquí, siempre digo lo mismo, tú puedes tener a tu mamá, tu abuelita con él, se lo pone y tú desde tu aplicación ves cómo está. Oye, mamá, ponte un momentito el glucómetro. Se lo pone, tú ves, mamá, estás genial. Oye, mamá, estás un poquito más. Y tú controlas a tu mamá. O sea, que quiero decir que hay muchas maneras de que esa glucosa la tengamos controlada, porque no controlarla no es ninguna broma, es muy, 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 muy grave. Y además fácil de usar, mucho más fácil de lo que parece, y ellos lo explican fenomenal. Llame al 900-730-101. Una vez es suficiente, si no se lo coge, pues le van a devolver la llamada y usted ya pregunta lo que quiera. Cómo se usa, si se lo enseñan, que se lo enseñan, lo que cuesta, si se financia, si no se financia, el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión, en fin, todas esas cosas. Adolfo Albistus, gracias mil. Muchas gracias a ti. Y nos vemos el jueves, otra vez, con Adolfo, que tenemos que contar de qué va historias de nuestros médicos este fin de semana. Gracias. Vámonos a la publi. Vámonos a la publi y a la vuelta. ¿Sabe usted de qué vamos a hablar también? Del asunto de la peste porcina y los cochinos jabalíes. Vamos a ver. Están pasando cosas rarísimas. Da la impresión de que todo el mundo está mintiendo, todos al mismo tiempo. Vamos a tener a Alex Lahain para que nos cuente de verdad qué es lo que ha pasado, porque de momento sí que sabemos que había un laboratorio biológico ahí en Cataluña que estaba en obras, y mire usted por dónde los jabalíes que ha afectado son los de alrededor. Hay que así un bocata con fuet, o sea, de verdad. En fin, bueno, pausa para la publi y luego lo vemos. 22 horas 9 minutos, 21 y 9 en Canarias. Antes de empezar, agradecimiento cordialísimo a Españoleo. Españoleo es una empresa familiar de Cambil, en Jaén, que se dedica al cultivo del aceite desde hace generaciones. En realidad es artesanía, es decir, buscan la excelencia en cada aceite que elaboran. Varios tipos de aceite, siempre de oliva picual, gracias a los diferentes puntos de madurez de la aceituna durante la recolección. No es lo mismo recolectarlas cuando aún están prácticamente verdes, es maravilloso, pero es más caro que después más tarde, etcétera. Pero está bien, porque así usted puede elegir el sabor que más le guste. Fíjese usted, para que vea usted lo que es la publicidad. Aquí me escriben que tengo que decir lo siguiente. Tengo que decirlo, esta mañana me he preparado unas tostadas con su aceite y he alucinado. ¡Qué aroma, qué sabor! De verdad, qué maravilla. Le voy a decir la verdad. Esta mañana me he preparado unas tostadas con este aceite, tal cual, porque me han regalado una botella, y es verdad que es una maravilla. Y el color es como zumo de oliva, es una auténtica, de verdad, una auténtica delicia. Así que, Españoleo, muchas gracias por este aceite, que es un detalle maravilloso con el equipo. Y a usted ya me pregunte, porque de verdad
es que tienen todo género de aceites en función de los gustos de cada cual, y está buenísimo, ¿eh? Españoleo, en Camil Jaén, 607 42 22 37. Vamos a empezar con la crónica de la actualidad. Vamos a empezar por el asunto de la sanidad, que no ocupa portadas en materia informativa normalmente, salvo que sea para llamar a asesina a Ayuso o cosas así, ¿verdad? Pero, oiga, nos está afectando a todos. Es que la sanidad española está colapsada en todas partes. Y cuando hablas con los médicos, ellos están todavía peor que nosotros. Para mí es que me encantaría poder meterme con los médicos, pero la verdad es que no. Entonces, ¿qué narices está pasando? Ahora hay un lío formidable porque Mónica García planteó un estatuto marco que resulta que no ha convencido a nadie. Ha habido algaradas, protestas, no sé cuántos, tal. Bueno, los sindicatos que llaman de clase alta, se han manifestado. El gobierno va a pactar con ellos, pero los médicos no quieren. Bueno, pues otra Mónica, la Mónica buena, Mónica Fuster, nos cuenta el asunto. María. Buenas noches, José Javier. Pues tras la huelga de médicos convocada la semana pasada en protesta por el Estatuto Marco, este lunes ha tenido lugar una reunión entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del personal facultativo y de enfermeros. Esta reunión llegó a un preacuerdo en el que se han suspendido las huelgas previstas en enero a cambio de la vuelta a las 35 horas semanales. Sin embargo, los médicos han quedado excluidos de estas negociaciones y continúan reclamando la reducción de la jornada de guardia continua, así como un estatuto médico propio, por lo que la huelga que tenían prevista en enero continúa. Queda pendiente todavía una reunión entre el Ministerio y los sindicatos facultativos que tendrá lugar mañana, 17 de diciembre. Gracias, Mónica. Y los médicos ya han dicho que las huelgas de enero las mantienen. Paros, para ser más precisos. Porque, pues es enteramente lógico. Ellos tienen sus problemas singulares. O sea, el mundo de la sanidad no es un mundo en el que todo el mundo tenga los mismos problemas laborales. Y los médicos tienen específicamente el suyo. Y con todos los respetos para el resto de las profesiones vinculadas al mundo de la sanidad, la columna vertebral del sistema son precisamente los médicos. En fin, yo no sé si esto lo estáis siguiendo y desde dónde, porque el problema es... Lo estamos siguiendo. De hecho, la semana pasada nuestra portavoz de Sanidad a nivel nacional, María García Fuster, que es además también la portavoz de Sanidad en el Parlamento de Cataluña, estuvo aquí, estuvimos con ella, dio unas declaraciones y nosotros apoyamos efectivamente que tiene que haber un estatuto propio médico. Yo creo que el problema de los médicos en España no es de escasez de médicos, es de maltrato sistemático de los médicos. A mí me hace gracia recordar que hace nada estaba Médica y Madre al frente, ¿no?, de esas mareas blancas, ¿no?, que hicieron contra la privatización, una supuesta privatización que ha conseguido 17 grandes hospitales en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, cuando ha llegado al Ministerio y debería de haber acometido el problema principal que ahora mismo hay en los 17 servicios de salud, que es escasez de médicos y una altísima temporalidad, una altísima precarización, ¿no?, de los contratos de los médicos. Aquí en la Comunidad de Madrid hemos llegado a tener al 80% de los médicos de algunos servicios, por ejemplo, del servicio de urgencias, en situación de temporalidad con elevados fraudes, o sea, elevados estados de fraude de ley. De hecho, bueno, hay gente que está próxima a la jubilación que sigue con contratos temporales, ¿no? Entonces, en ese estado de las cosas, ¿no?, tras un maltrato sistemático muchas veces por cumplir con esos requisitos que nos impone la Unión Europea de no asumir costes estructurales excesivos, pues en ese estado de las cosas ahora resulta que los quieren equiparar, como tú bien dices, a todo un conjunto de profesiones sanitarias completamente distintas que, por supuesto, tienen sus derechos y sus reivindicaciones laborales, pero que en nada se parece la responsabilidad que asume un médico en un quirófano a la responsabilidad que puede asumir cualquier otro de los que forman parte del equipo médico, ¿no? Nosotros exigimos un reconocimiento claro de un estatuto propio para el personal médico facultativo, unas condiciones laborales dignas, un respeto a sus derechos y luego otra cosa muy importante, ¿no?, y es que todos los acuerdos que se lleven después no sean boicoteados por los diferentes consejeros de Hacienda de las diferentes comunidades autónomas. Porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se han alcanzado varios acuerdos
para mejorar, por ejemplo, las condiciones de los médicos de atención primaria, y cuando llegan a la Consejería de Hacienda y hay que dotarlos presupuestariamente, se vuelve a cerrar sobre eso te quería preguntar, porque estamos todos hechos un lío, yo por lo menos, desde el punto de vista competencial. Es decir, hemos visto a Mónica García diciendo primero, esto no es cosa mía, esto es cosa de las comunidades autónomas. Luego la que negocia es ella. Luego, entonces sí era cosa suya. ¿A partir de qué momento es cosa suya? ¿A partir de qué momento es cosa de las autonomías? ¿Y a partir de qué momento nos están tocando las narices a todos sin resolver el problema? Exacto. Bueno, pues yo me quedo con tu tercera afirmación. Es decir, se van pasando la pelota de unos a otros porque cuando no les interesa a las comunidades autónomas atacar ese problema que tenemos de precariedad laboral de los médicos facultativos en la Comunidad de Madrid, entonces la culpa es de Mónica García. Entonces le echan el balón a Mónica García. ¿Pero eso es porque las competencias no están bien definidas? No, yo creo que las competencias están claramente definidas y de hecho nosotros exigimos que devuelvan otra vez las competencias al Estado y que por supuesto sea el Estado el que pueda negociar un estatuto marco para todas las comunidades autónomas, para los médicos facultativos, otro para los sanitarios y otro para cualquier otro personal, o sea, enfermeros y otro para el resto del personal sanitario. Y una vez alcanzadas a nivel nacional, eso se tiene que derivar a las comunidades autónomas. Ahora bien, si cuando llegan a las comunidades autónomas los consejeros competentes en materia de Hacienda son capaces de bloquear cualquier negociación que venga aguas arriba y no dotarla presupuestariamente, pues entonces se queda en papel mojado. Entonces, los unos por los otros se están echando la pelota constantemente. Resumen, antes de dar la palabra a Marcela, para que yo ya lo he entendido. Sobre cuestiones esenciales del bienestar de los españoles, el sistema autonómico está pensado de tal forma que sea imposible tomar una decisión y que funcione en todas partes. Vale. Así es. Joder. Marcela. En la sanidad hay más competencias, porque pasa lo mismo, por ejemplo, con la justicia y con cualquier cosa que tiene este doble balón, es efectivamente, o esta doble situación, que se pasan el balón de un lado para otro para no asumir responsabilidades. Yo creo que Moncloa ha domesticado a los grandes sindicatos porque como les riega con subvenciones y hablan en el mismo idioma dócil, pues llega a acuerdos con los sindicatos, pero la realidad es que esto no es una protesta política, la de los médicos, es una protesta profesional por la situación y la grave situación en la que se encuentra la sanidad, ¿no? El sistema sanitario está al límite, no solo por el problema de los médicos, sino por muchas otras cosas. Yo creo que cuando hablamos de los médicos hay que tener en cuenta una serie de circunstancias también personales de este colectivo, porque son personas que dedican 10 años de formación entre los estudios, el MIR, etcétera, para conseguir su plaza. Son personas que se enfrentan a 17 sistemas distintos, efectivamente, sin igualdad y sin homogeneidad, que eso también pasa en otros ámbitos, como ya he mencionado, como la justicia. Son personas que están 24 horas de guardia sin descanso. O sea, son circunstancias muy personales, o sea, muy particulares, y que juegan con la vida o con los posibles riesgos médicos que pueda haber con terceras personas, porque cuando alguien no descansa durante toda una noche o lleva una semana entera trabajando con guardias de 24 horas, claro, el riesgo en errores clínicos aumenta notablemente, ¿no? Y esto también hay que decirlo, y todos somos humanos y te puedes equivocar, pero claro, cuando tú llevas tantas horas trabajando y el sistema no te da apoyo, pues esto también pasa, ¿no? Y luego otra cosa bastante relevante que creo que tendría que tener en cuenta principalmente el Estado, porque yo también estoy de acuerdo que esto debería ser competencia única del Estado, es el tema de la fuga de médicos, la fuga de personal sanitario en general, porque en España no se retribuye como la profesión merece. Claro. Sí, bueno, yo creo que un poco insistiendo en lo que tú decías, o sea, cuando hablamos de este estatuto médico propio, lo que estamos hablando es que a nivel estatal, ¿no?, se lo recojan todos en lo que sería ese convenio colectivo, ¿no?, que estamos acostumbrados quizá más a ese lenguaje del convenio colectivo a nivel estatal que marca, digamos, lo que son las características básicas del desarrollo de la profesión, es decir, unas horas máximas de trabajo, unas responsabilidades, etcétera. Entonces, una vez, eso pasa lo mismo con la ley de función pública, ¿no?, que una vez luego desciende a las comunidades autónomas pueden añadir cosas. Desde Vox, por ejemplo, siempre decimos que no se deben desarrollar en las comunidades autónomas cosas distintas que hagan que en cada comunidad autónoma se tengan distintos derechos. Pero aquí a lo que vamos es a lo principal. Ese estatuto médico que sería la base común para todos, que es lo que está intentando hacer Mónica García, quiere que sea la misma base en toda España
para todas las profesiones médicas, ¿vale? Pero que realmente luego no es operativa hasta que no llega a las comunidades autónomas y o bien se acata 100% o se particulariza. Y donde finalmente se ejecuta económicamente, que eso es lo importante, será en las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es, por supuesto, presionar para que la base mínima sea razonable, pero después también exigir a los gobiernos de las comunidades autónomas que no restringen presupuestariamente el día que se llegue, si es que se llega a un estatuto propio de los médicos. Porque esa reivindicación de las 35 horas, nosotros la hemos debatido muchas veces y siempre hemos llevado la misma propuesta. Que se trabaje en 37,5 horas y se cobre en 37,5 horas, que si se trabaja en 35 horas, se cobre en 35 horas. El principal problema que ha surgido con el tema de las 37,5 horas es que, por ejemplo, en Madrid, desde hace mucho tiempo, se trabaja 37,5 horas, pero se cobran 35. Ese es el problema. O sea, al final, no es ya que los médicos quieren trabajar más o quieren trabajar menos, es que lo que pasa es que desde hace mucho tiempo los médicos se les hizo volver a las 37,5 horas, pero se les dejó el sueldo congelado. Pero por eso se van. Pero por eso insisto tanto en que al final también hay que poner la pelota sobre el tejado de los consejeros de Hacienda, que con presupuestos como el que tenemos en la Comunidad de Madrid, de un aumento de 2.000 millones de euros, se siguen sin arreglar los problemas de precariedad laboral de los médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, de la sanidad. ¿Vale? Bueno, pues veremos, seguiremos informando. A ver si llamamos a María García Fuster y que nos cuente. La conoce usted, muy valiente, además profesional de la cosa, con lo cual, en fin. Vamos a lo de la peste porcina. Vamos a lo de la peste porcina. Aquí también un problema autonómico, por cierto, porque hay un lío montado. En principio esto afectaba solo a Cataluña. Luego, no sabemos por qué, los jamones de Guijuelo, había gran polémica, han dejado de vender. Ya me contará usted que tiene que ver un jamón de Guijuelo con la peste porcina de los jabalíes en una zona concreta de Cataluña. Hay un lío montado importante. Vamos a ver algunas informaciones que han aparecido en estos días. A veces yo pienso que para contribuir deliberadamente a la confusión. Vamos a ver, jabalíes muertos por la peste, 26 en las últimas horas. En 91 municipios, cierre del acceso al bosque. Investigación, además ha sido aquí en Algete. Hay sospecha de fugas de laboratorio. Se tienen que publicar de forma inmediata, pero lo que sabemos, bueno, Canadá y Japón ponen nuevos requisitos al comercio porcino español. En fin, tenemos más, ¿verdad? Porque solo de las últimas horas han aparecido todavía más informaciones. China impone aranceles que ahora lo estaban esperando, en fin, 9,8% al cerdo español. 30 nuevas plazas de control cinegético en toda Cataluña, porque hay una sobrepoblación de jabalíes. La Generalidad de Cataluña pide más batidas de jabalíes, ya ve usted, ¿no? Y PACBA, que los animalistas denuncian la matanza de jabalíes. Bueno, en fin, al final terminas poniendo... Mire usted sabe lo que ha pasado, ¿no, verdad? Yo tampoco. No sé si usted sigue la información, pero yo sí, porque es mi oficio. Y resulta imposible enterarme. Así que tengo que llamar a Alex para que me cuente cómo está la cosa de verdad, sea en X, sea en su canal de Telegram o aquí. Alex Lahain, muy buenas noches, compañero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, JJ. Un gusto y un saludo a ti y a todos los que están en la mesa. A ver, ¿qué carajo está pasando con el asunto este? Bueno, está pasando, esto es la crónica de una muerte anunciada, o sea, ahora se están llevando las manos a la cabeza todas las comunidades autónomas y el gobierno central porque hay muchos jabalíes y entonces ahora están las comunidades otorgando permisos especiales a los cazadores para batir jabalíes, le están subvencionando, le están dando creo que 30 o 40 euros por cabeza abatida, están permitiendo en algunas comunidades ya el uso de visores térmicos nocturnos, se ha incluso publicado que iban a autorizar los silenciadores, pero bueno, esto creo que será una falsa información porque el silenciador está prohibido en España por la intervención de armas de la Guardia Civil, entonces a no ser que sea la propia UME la que esté usando esos silenciadores para matar jabalíes, que son el ejército, pues si no, no me lo creo, ¿no? Los cazadores no. Aquí han detectado, como tú muy bien apuntabas y salían los decos, 2 nuevos focos. Se han encontrado un total de 201 jabalíes a día de hoy, de los cuales solo 26 han dado positivos en el virus y los otros 175 pues nos dicen
que han sido atropellados. Pero vamos a ver, en el bosque, en el campo. Bueno, la UME está recogiendo jabalíes, tanto los que matan ellos como están operando en un radio de 30 kilómetros, ¿no?, a la redonda. Entonces, bueno, encontrarán alguno muerto, a lo mejor por ahí de viejo, o a lo mejor atropellado en las vías del tren, o vete a saber, pero 175 jabalíes, mira, JJ, yo hablo con guardas de campo muy a menudo, es mi trabajo, y te puedo asegurar que me dicen, yo en mi vida he visto un jabalí muerto, he visto 2 en toda mi vida, en 50 años de profesión. O sea, que haya 175 jabalíes muertos en la Sierra de Collserola y que den negativo, como mínimo, no es creíble. No es creíble. Entonces, bueno, los veterinarios ponen la mano de fuego por las necropsias que están haciendo. Ellos dicen que no tienen en fin, que han muerto atropellados. Y aquí alguien miente. O sea, no es creíble que haya 175 jabalíes atropellados en la sierra y que además eso no se una a unas denuncias de parte de accidente de tráfico. Es decir, cuando tú chocas contra un animal del tamaño de un jabalí, es casi siniestro el coche. O sea, te queda todo Totalmente. el frontal del coche absolutamente destrozado. Y no hay partes o sea, de 175 choques con jabalí, no hay partes de seguro. Yo no sé si la gente se hace una idea, en fin, pero que cualquiera que vive en el campo mínimamente, atropellar a un jabalí, el coche desde luego no es atropellar a un conejo, vamos. El coche sale pero bien machacado, en fin. Eso cuando no haya muertos en ese accidente, Ciertamente. El otro día, hace una semana o 10 días, murió un señor en un vehículo atropellando un venado, aquí en España, o sea que... Oye, del asunto de la fuga del laboratorio, ¿qué hay? Pues mira, el laboratorio creo que fue la semana, esta semana, a principio de semana, salió una noticia en la que se desvelaba que el laboratorio, el BSL3 de allí, el IRTA Cresa de la Generalitat, estaba en obras. Entonces sí, ciertamente es muy complicado que un virus de este tipo salga de un laboratorio. Habría que sabotearlo. Y no sé cómo se podría hacer, pero es que está en obras. Y nadie del IRTA Cresa habla. O sea, todo el mundo que ha ido a preguntar allí y les han entrevistado, mutis por el foro. Hay una ley del silencio total. O sea, esto de la transparencia y tal y cual, aquí nadie habla nada porque les peligran las habichuelas. Con lo cual, no sé si vamos a poder saber. Ha salido hace unos días la Generalitat diciendo que descartaba la fuga del laboratorio. ¿Sabes? Descartada. Entonces, dígame usted, vamos a ver, el laboratorio de referencia europeo, situado aquí en Valdeolmos, secuencia el virus encontrado en los jabalíes muertos y, oh casualidad, es el del grupo 29. Es de la misma cepa que apareció en Georgia en el 2007, y allí llegó por barco, desde África, y es la misma cepa que apareció en el 2007, que luego ha ido teniendo variaciones. En Europa circula entre los jabalíes silvestres de la 2 a la 28 y la 29 no circula, o sea, no hay referencia porque es muy antigua, y entonces resulta que esa, que fue la primera, en Georgia, es la que utilizan todos los laboratorios que trabajan con el virus para hacer vacunas, etc. Es esa, lo han secuenciado, es la 29. No hay más cáscaras. Valdeolmos, laboratorio de Valdeolmos europeo, dice en el informe, y claro, no tuvieron más remedio que admitirlo, que efectivamente podía ser del laboratorio, pero es que no es que podía ser, es que los jabalíes aparecen muertos al lado del laboratorio. Y resulta que es el mismo grupo 29 de la cepa de Georgia 2007 la que tienen, con la que no hay no hay referencia en Europa ni en ningún lado de que esté circulando esa variación. La única explicación es que todos los laboratorios de Europa y de España trabajan con ese grupo 29 de esa cepa. Quien provee de ese virus para los trabajos de laboratorio es Valdeolmos, precisamente, el que provee a todo el mundo que se la pide para trabajar con esa cepa grupo 29. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga yo, JJ? Aquí estamos como en Wuhan, ¿sabes? Exactamente igual. Madre de Dios. Escribió Alex un libro sobre aquello de Wuhan que se llama La peste roja. Pues yo esta nueva no sé cómo va a ser, pero desde luego, en fin. Bueno, hay que recordar lo fundamental.
Esto no afecta a humanos. En caso de explotaciones de porcinas no hay ni un solo caso en España hasta donde yo sé. Es decir, la seguridad alimentaria es absoluta. Totalmente, ¿verdad? totalmente. El virus de la peste porcina africana, hay dos, la clásica y la africana, no se transmiten al ser humano bajo ningún concepto. Entonces, la gente puede estar tranquila, pero el que pongan limitaciones al porcino español es incomprensible, pues porque no hay un solo cerdo infectado en ninguna explotación de España. Y es difícil que ese virus entre con los protocolos draconianos que tienen todas las granjas españolas. Es muy difícil que ese virus entre a infectar a un cerdo de cría de granja. O sea, es complicadísimo. Evidentemente hay países que han dicho no queremos regionalizar, porque ahora mismo España es un país con peste porcina africana, y es así, y está el virus en el país, por lo tanto dicen no, por precaución no vamos a comprar cerdos españoles. China ha dicho que bueno, que va a regionalizar y que bajo los aranceles que han mostrado antes, efectivamente va a seguir comprando cerdos españoles. China es nuestro mejor cliente ahora mismo, e incluso en Cataluña, si vemos que el foco... Pero Alex, espera un momento, vamos a ver, una última pregunta y ya te dejo en paz. Pero vamos a ver, si la prevención fuera de carácter sanitario, ¿qué sentido tiene que la respuesta sea poner un arancel? ¿Qué pasa? ¿Que si lo haces más caro ya no tiene un problema? Aquí huele que apesta todo esto. Mira, aquí huele que apesta todo esto, efectivamente. Lo que es cierto es que, por un lado, la vacuna va a ser difícil que salga, porque este es un virus muy grande, muy complicado, tiene más de 150 proteínas y todas atacan a las células del sistema inmunitario del cerdo. Por lo tanto, es muy complicado hacer este virus, no se puede hacer sintético, hay que hacerlo con virus vivo atenuado. Yeah. Y eso significaría que al inocular esa vacuna a los cerdos de granja, automáticamente darían positivo en el virus, y entonces España seguiría siendo positivo en peste porcina y jamás venderíamos un cerdo, con lo cual es muy complicado, eso que quede claro. Muy importante este dato. Y luego, por otro lado, ya metiéndonos en pensar mal y acertarás, resulta que, o casualidad, y lo apuntaba el otro día en los húsares que estuvimos juntos, Carlos, Esteban, o casualidad, venimos de una lengua azul, de una dermatosis... la de las vacas, efectivamente, la nodular. ¿no? La contagiosa, la nodular, dermatosis nodular contagiosa. Aquí hemos tenido que matar 2.000 terneros ya. En Francia están a palos literalmente, los granjeros con los gendarmes y con los militares, a palos directamente, porque les están pidiendo de rodillas que no les maten las vacas. Es que aquí en este país y en Europa la gente no lo sabe. Esto hay que denunciarlo. A ti te da un positivo, una gallina, un cerdo, una vaca, cualquier animal de granja, un positivo de una enfermedad que no se contagia al ser humano, ni la peste porcina, ni la dermatosis nodular contagiosa de las vacas, ni tan siquiera la gripe aviar, porque la gripe aviar, para contagiarse con el humano, tiene que ser en Europa no hay nadie contagiado, ni muerto, por supuesto. Todos han sido en el sudeste asiático por unas condiciones lamentables de las granjas. Tienen que darse unas condiciones muy, muy concretas. Entonces, resulta que por estas tres enfermedades que no son zoonóticas, que no se transmiten al ser humano, por un solo positivo tienes que matar 5 o 10.000 animales o lo que sea. En Francia están aniquilando cabañas enteras sin un positivo, Solo porque en la región... Es una locura lo de Francia ahora mismo con el tema de las vacas. En fin. Exacto, y aquí pasa lo mismo. Nuestras explotaciones ganaderas han bajado en los últimos 10 años a la mitad. O sea, es que es que claro, aquí el ganadero solo tiene 2 salidas y tiene un positivo. Matar a todos los animales y cerrar la explotación y ya irse al paro. No tiene otra salida. O sea, el protocolo es demencial, absolutamente demencial. Totalmente. En fin, parece pensado para otra cosa. Bueno, Alex, compañero, Pero ojo, los corderos no tienen nada. Efectivamente. ¿Verdad? Curioso. Qué curioso. Alex, muchísimas gracias. Te seguimos en X y en el canal de Telegram, que yo siempre aconsejo que se siga porque cuenta lo que nadie más está contando. Un abrazo fortísimo. Otro para vosotros, JJ. Pues, qué cosas, ¿eh? Chao. Yo creo que Europa se está volviendo loca, pero totalmente, y estamos absolutamente histéricos, porque es que le escuchaba hablar y es que estaba viendo el mismo fenómeno que con el tema del cambio climático o con el tema de la contaminación. Es decir, estamos aplicando en Europa medidas draconianas, en este caso acabando con la cabaña, acabando con
la ganadería, cuando sin embargo el problema está en otro sitio y además no va a generar un problema para nosotros. Exactamente igual que hemos acabado con la industria europea del automóvil, cuando los que más contaminan son los chinos. Pues es ahora... que al final y acabamos con nuestra agricultura cuando los que usan los pesticidas son los marroquíes. Es decir, acabamos con nuestra flota pesquera ahora verás. cuando los que emiten, su flota pesquera emite gases o contamina o pescan o agotan los barcos de pesca son otros. Es decir, es que de verdad estamos cavando nuestra propia tumba todos los días. Yo contestando a la pregunta, ¿no? Yo creo que lo del bocata no se lo cree ni el que filtró la noticia, o sea, y además que nos toman por tontos porque es que esto es un absurdo. La verdad que yo creo que Alex ha puntualizado varias cosas muy importantes, pero a mí hay dos que me gustaría destacar especialmente. En primer lugar es ahora el llamamiento a los cazadores cuando los tienen completamente asediados. Aquí hay una sobrepoblación muy en particular de jabalíes porque se reproducen notablemente y porque no dejan cazar, entonces ni jabalíes ni un montón de otros animales, ¿no? Entonces esto genera un problema y ahora cuando tenemos esta situación, pues si estos apestados cazadores que les tratan como si fueran de segunda categoría... Como si fueran de box. Sí, exacto. Pues quieren que salven la situación, ¿no? Y luego, por otro lado, otra cosa muy interesante que apuntaba Alex es el tema del control y del positivo. El problema de los positivos ya no es solo del propio ganadero en común, que te suceda eso en tu granja y tengas un positivo, es del veterinario. Recientemente se ha hecho una modificación de la ley y los veterinarios ni tan siquiera pueden administrar antibióticos sin una autorización del Estado para poder administrarlo. O sea, que tú tienes un animal enfermo que puede contagiar a otros de tu ganadería y no puedes ni tratarle sin haber pasado unos análisis y tal, que cuando ya tienes los resultados se te ha muerto la mitad de la granja, ¿no? Entonces, yo creo que son dos datos importantes que no se recuerdan en ningún lado y que al final demuestran que la burocracia y el control no van con la naturaleza. Yo soy muy mal pensado, mucho, porque me hago muy mayor y cuanto más mayor me hago, más mal pensado soy. Y me parece que es imposible no poner esto en relación con de lo de las vacas en Francia. Vamos a hablar en los Húsares el viernes, ya verá usted, es una cosa de locura, con la policía lanzando botes de humo desde helicópteros contra los ganaderos, una cosa de locura, en fin. Bueno, me parece que es imposible no ponerlo en relación con esa política deliberada de la Unión Europea que consiste en devastar el campo europeo y externalizar para beneficio de las grandes industrias agroalimentarias europeas también, que se van allí a trabajar, externalizar la producción. Nuestro campo queda devastado, nuestros productores quedan arruinados, pero la industria sigue funcionando y se benefician otros. Contaba Alex el otro día que, por ejemplo, en España están prohibidos gallineros que sí están permitidos en Marruecos y compramos millones de pollos a los marroquíes. Bueno, hoy, en estos últimos días, ha habido varias noticias relativas al campo español y hay que contarlas, porque es que nadie lo está haciendo. Y Yago Soler se las sabe, son estas. Galicia se queda sin granjas lecheras. De estas vacas gallegas sale casi la mitad de la leche que bebe toda España, pero en 10 años han cerrado más de 4.000 de estas pequeñas extensiones. Para los ganaderos, el futuro se tiñe de negro. Porque el sistema que está montado, el sistema agrícola y ganadero que está montado a día de hoy, te aboca a 3 decisiones. El cierre, una macrogranja, es decir, invertir grandes cantidades de dinero para informatizar y robotizar absolutamente todo. O la tercera vía, que es reducir el número de cabezas. Entre las principales causas del cierre está también la falta de relevo generacional. Los jóvenes no trabajan en el campo por la dedicación durante las 24 horas. En el caso de las vacas, asistir a partos, ordeñar, alimentar. Los ganaderos encuentran la mano de obra y a cuentagotas en el extranjero. Tampoco ayuda la excesiva burocracia que imponen las administraciones al sector primario. Cada año, sin exagerar, cada año hay cambios en el sector. Cambios que, por supuesto, implican tasas económicas. Hay nuevos regímenes que te implican nuevo papeleo, pero todo eso implica un nivel de estrés para el ganadero que yo entiendo que que lo sobrepase. Pese a que el precio del litro de la leche ha subido y alcanza los 52 céntimos, las ayudas son escasas y reducidas. Que te ponen trabas
y encima te quitan lo que te ayuda. Entonces es, como ya digo, un cúmulo de causas que provocan la desaparición. Aquí en la zona han cerrado varios, entre ellos pues mi hermano. Y para mejorar toda la situación, la Unión Europea quita 900 millones de euros al campo español debido a los recortes del 22% en la política agraria común. Estas medidas han provocado revuelo en las principales comunidades que dependen del sector ganadero. En ese sentido, el sector primario sigue siendo fundamental. No podemos aceptar una reforma de la política agrícola común con menos dinero. Y también en el campo europeo, ya que se esperan movilizaciones en los próximos meses. Gran trabajo de Yago y mil gracias a esta ganadera gallega que está hablando con nosotros para contarnos lo que hay. Y parece que al resto del país le importa un bledo todo. A mí me ha llamado mucho la atención de esta joven ganadera su frase inicial, el sistema que está montado. Es que esa es la historia, es que está montado, es ideología pura, que en este caso viene desde Europa y riega todas las comunidades autónomas y toda la nación española con esta política fracasada para el campo. Entonces, eso por un lado, que por supuesto, como bien denunciaba ella, ha aumentado los costes de la producción, ha aumentado la burocracia y la gente ya está harta. Yo he llegado a ver en España, en Teruel, en lugares donde no hay cobertura, que te decían, ¿y cómo vamos a utilizar el cuaderno digital el kit digital? Sí, de la ganadería, hay un cuaderno y tal. O sea, es que son cosas absurdas, o sea, son políticas dirigidas desde despachos que no han pisado jamás el campo ni conocen los problemas del campo y por supuesto no están dispuestos a cuidar nuestro campo y nuestra seguridad alimentaria y que nos alimentemos con productos buenos y españoles, porque dejan entrar productos de, como bien ha apuntado también Alex, de la competencia, o sea, con una competencia desleal de otros países que no cumplen los requisitos que les exigen a nuestros ganadores. Entonces, eso principalmente. Y el segundo problema de esta situación es que pensemos que la producción de leche en Galicia era uno de los principales lugares de España donde estaba esa producción lechera, ¿no? Entonces esto produce de facto una caída en el empleo dentro de este ámbito, afecta a los precios justos que pagamos los españoles, porque desde luego eso ya no va a ser así, y perdemos esa alimentación de calidad. Yo creo que esto no es una cuestión baladí ni una cuestión industrial de la industria de la leche, sino es una cuestión social y política, ¿no? Y yo creo que para acabar con este problema hay que acabar con ese sistema que está montado, que denunciaba la chica al inicio. Bueno, y hay que volver a defender que la soberanía alimentaria es necesaria como parte de la soberanía de una nación. Al final, depender de otros para el propio alimento, para ser capaz de que los españoles nos alimentemos, nos hace muchísimo más vulnerables ante terceros, ¿no? Confiar en el que, bueno, yo creo que esto lo explica muy bien, ¿no?, el libro de J.D. Vance, ¿no?, cómo se produjo en Estados Unidos, y muchas de las políticas que está aplicando Trump de relocalización, ¿no? Sí, cómo se vació aquel cinturón de acero y cómo eso produjo una depresión no solo económica, sino una fuertísima depresión social, una pérdida de valores, una cantidad de gente que vivía de la ayuda. A mí, de lo que me sorprende, dice, por un lado te dan una ayuda y por otro te la quitan. Bueno, es que yo quiero que recuperemos una agricultura, una ganadería que no dependa de las ayudas, una agricultura y una ganadería que sea próspera en sí misma, que sea capaz de explotar el campo, que sea capaz de explotar la ganadería, que consiga esa soberanía alimentaria y que volvamos a ser una potencia exportadora también en materias primas de nuestro campo y de nuestra cabaña, porque la realidad es que esa es una de las bases más importantes de la soberanía. Absolutamente. Señoras, vamos a la publicidad. Que hay que empezar a hablar de política de politiquera. El Gallardo diciendo que el talento musical que aportaba David... Sí, lo dijo la otra semana pasada, lo vamos a recordar. Y lo de Leire, y lo de Zapatero, y lo de la madre que los trajo a todos, pero hay que contarlo. Publi y a la vuelta lo vemos. 22:50, 21:50 en Canarias, y podemos decir que el PSOE ha inaugurado la era de la desfachatez. No es de ahora, ya lo sé, pero lo de estos días no tiene nombre. Se plantean los casos estos de acoso sexual y ¿cuál es la respuesta de Sánchez? Es decir, nosotros sí que defendemos a las mujeres. ¡Ah, con un par! La señora Redondo, creo que ha sido hoy, lo han dicho varios, ¿eh? Dice, sí, nosotros los denunciamos, pero ustedes, se refiere al PP, a saber lo que tienen ahí dentro. Dice, bueno, oye, sí, yo no he hecho nada. No, usted, hoy Marlaska, creo que es en el Congreso, no sé si en el Congreso o en el Senado,
dice, sí, aquí nosotros hemos denunciado a puteros y a no sé qué, no sé cuántos, pero ustedes los tienen dentro del armario, les dice Marlaska a los del PP. Una cosa flipante. O sea, ya es un doble bucle sobre la cuestión de la proyección. Yo entiendo que para ellos es muy complicado ahora, se les han pillado con todo. Entonces, ¿qué haces? Decir a mucha honra, que es lo que dijo el otro día Gallardo, que yo no sé cómo han puesto ahí. Bueno, Gallardo, el mero hecho de poner a Gallardo de candidato a la Junta de Extremadura, yo creo que ya es un insulto al PSOE extremeño. Ellos sabrán lo que hacen y lo que son capaces de tragar. Pero luego es que hay que escucharle. Esto que va a escuchar usted ahora no es de ayer ni de hoy, esto es de hace unos días, del arranque de la campaña. Hablando Gallardo del enchufe de David, que lo que dijo fue esto. Por mi familia, por mis hijos, también por David, un gran profesional que vino a desarrollar su talento, a generar riqueza musical y que tuvo que marcharse por la presión de la ultraderecha. Ah, la ultraderecha, siempre contra el mundo de la cultura, acosando hasta el final a un talento musical que viene a generar riqueza musical, no sé lo que será eso, en Extremadura. O sea, hay que tener la cara, pero bueno, de cemento armado. La tienen. Y usted lo paga. Bueno, ya veremos los extremeños lo que hacen. La verdad que me acabo de quedar pasmada porque no había visto semejantes declaraciones y me parece de lo más surrealista que hemos visto en los últimos meses. Sí. O sea, cuando se escondió en la Moncloa y no tenía el teléfono móvil encendido para que no le localizasen y no se dieran cuenta de que su residencia estaba en España, y cuando estaba además cobrando sueldo español habiendo trasladado su residencia a Portugal, era porque la ultraderecha lo estaba persiguiendo. Pero ¿cómo se puede tener jeta de cemento? O sea, yo la verdad es que creo que esto está muy mal, ¿eh? Esto está muy mal. O sea, que es que tú fíjate la cantidad de gente que había ahí. La cantidad de gente que había ahí escuchando eso. Y de verdad, ¿no piensan, nos están tomando el pelo? O sea, este señor nos está tomando el pelo. No piensan. Es horroroso. Directamente no piensan, me da la impresión. No, de verdad que no, Sí. porque de verdad que es un insulto a cualquier inteligencia. ¿Tú conoces la obra musical de David, Marcela? Sí, yo la escuché, lo de la danza de las chirimoyas, esa con las marimbas. La verdad. Yo tengo que reconocer que me ha entrado la risa ahora cuando habéis puesto esto, porque es que es vergonzoso, es que eso es de reír o de llorar. O sea, este señor que ha utilizado, por cierto, la inmunidad parlamentaria para presentarse, o sea, ha abusado de eso presentándose en estas elecciones, continuando en el Parlamento para poder librarse del caso este. Además que es una vergüenza, porque todos sabemos que el caso del hermanísimo de Sánchez no es nepotismo descarado para que este señor tuviera un puesto ad hoc lucrándose de los impuestos y del dinero de todos los españoles, porque es como pagamos esa clase de cargos. O sea, que esto es insultar a la inteligencia de los ciudadanos. Y también manda un mensaje muy claro, ¿no? Yo creo el caso del hermanísimo y la defensa por Gallardo en plena campaña de este asunto es que aquí ni valen los currículums, ni valen los méritos. Aquí lo que importa es que tengas un apellido y así ya te abren las puertas, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que le pase factura al menos electoralmente y tengamos un resultado mejor para Extremadura. Merece la pena también recordar una cosa, y es que un cómplice necesario para que este señor haya llegado a donde haya llegado y, como tú muy bien dices, disfrute de esa inmunidad parlamentaria, un cómplice necesario fue la señora Guardiola. Porque no sé si recordáis que la señora Guardiola, sí, cuando no ganó las elecciones con mayoría suficiente como para poder gobernar, anduvo haciéndole ascos a Vox de tal manera que entregó la presidencia de la Cámara al Partido Socialista. Fue una presidenta de la Cámara de Extremadura del Partido Socialista la que permitió los enjuagues de las renuncias de los 3 diputados que hicieron posible que este señor tomase el acta. Es decir, aquí, cuando empezamos a tirar y empezamos a hacer un poquito en memoria y ponemos las cosas en su sitio, resulta que este señor se está presentando a las elecciones gracias a que la señora Guardiola, para no pactar con el Vox la gobernabilidad de Extremadura, estuvo haciendo unos ascos y acabó entregando la presidencia de la Cámara al Partido Socialista, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que recordarlo todos los días, porque luego venimos con el tema del voto útil. Bueno, pues para eso es para lo que sirvió el voto útil en Extremadura, para que la señora Guardiola entregara la presidencia de la Cámara
al Partido Socialista, el Partido Socialista permitiera que este señor, presidente de la Diputación, encubridor del hermanísimo de Pedro Sánchez, disfrute de inmunidad parlamentaria y tenga la santa cara de presentarse en un mitin a decir que Azagra fue a recuperar el Producto Interior Bruto y la competitividad de la economía extremeña. Es que esto es tremendo. Es que la señora Guardiola sabemos que es del PP porque cada vez que habla le ponen el logo detrás, porque si taparan el logo, o sea, el discurso es podemita. O sea, esta señora, ¿de dónde ha salido? O sea, yo las declaraciones que hacía el otro día respecto de Santiago Abascal por el tema del feminismo y las mujeres y tal, o sea... ¿En qué mundo viven? O sea, ¿en qué mundo viven? Yo no quiero molestar a nadie, pero es que es Charo Guardiola completamente. Es algo, ¿verdad? Javier, a ver si te van a censurar este gobierno. Aquí estamos, en fin. A mí, esto que traen a Cuartero es interesante porque, vamos a ver, hay un momento, y es muy interesante, hay que recordar que el PP, es verdad que fue con Casado, pero bueno, abrió la puerta al control completo por parte del Partido Socialista de la mesa del Congreso, excluyendo a Vox, hay que recordar eso, del Tribunal de Cuentas, el pacto del Tribunal Constitucional, el pacto del CGPJ, etc. A partir de... Y cuando se pidió, lo pidió Vox, que fuera Begoña, que fuera tal o que fuera cual a las comisiones, el PP siempre se opuso. Y hubo un cierto momento a partir del cual el PP dejó de pensar en términos bipartidistas. No sé bien por qué. Pero fue en el Congreso aquel, ¿os acordáis? Sí. Me parece que Feijóo, aprovechando que Sánchez se metía con él, con la cosa del yate, del Marcial Dorado y no sé cuántos, a partir de ahí ya él soltó lo de los prostíbulos y ahí partieron peras. Me gustaría saber qué es exactamente lo que pasó, porque no creo que fuera por eso. Yo creo que él se rebotó así en aquel momento, y era una puesta en escena, por otra parte muy convincente, ¿verdad? Para decir, bueno, hemos llegado hasta aquí. Me gustaría saber exactamente por qué, porque no creo que sea porque de repente le ha conmovido el espectáculo de la corrupción, eso estaba ya bien visible antes. Bueno, yo creo que como él juega a la alternancia, hay un determinado momento en el que considera que los tiempos políticos se han cumplido y que es su tiempo no de reclamar esa presidencia del gobierno, que tiene que llegarle por una alternancia, porque de verdad creo que no hay unos principios detrás. Cuando nosotros llegábamos desde un primer momento diciendo Pedro Sánchez tiene que contestar a las preguntas, Begoña Gómez tiene que acudir a la comisión de investigación, y ellos no era su estilo, no era el estilo de Feijóo. Lo que pasa es que ellos querían una alternancia y decía, bueno, pues yo atacaré en el momento en el que ya me quede muy poquito tiempo para que la alternancia me toque. Es verdad que ahí le hemos ido pisando los talones y creo que les hemos forzado. Y que lo hizo única y exclusivamente porque ya no le quedaba otra salida para liderar supuestamente una oposición a Pedro Sánchez. Pero tú dices que en ese momento abandona el bipartidismo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no ha abandonado el bipartidismo. Y la realidad, y la realidad de que no ha abandonado el bipartidismo es que Guardiola sigue siendo la candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura. Esa es la realidad de Feijóo. Es decir, hago un discurso, se supone que me voy de una forma más agresiva contra Pedro Sánchez, pero sin embargo sigo manteniendo a los socios de Pedro Sánchez, en este caso a la socia de David Azagra, la sigo manteniendo en su sitio. Esa es la realidad. A ver, es que esta señora ha llegado a afirmar, y bueno, y Feijóo también, que repetirían elecciones en Extremadura antes de gobernar con Vox. O sea, leía un tuit, no me acuerdo de quién era, no sé si era Girauta o que con tono irónico decía, hasta que salga lo que yo quiera, ¿no? O sea, repetiré elecciones hasta que salga lo que yo quiera, que es gobernar yo. O sea, es una cosa, pues es una cosa escandalosa. Lo lleva muy claro, porque todas las encuestas lo que está saliendo es, en Murcia, por cierto, la última encuesta, ya hay sorpasos, Vox sobrepasa al PSOE ya. O sea, es PP, Vox, PSOE. De todas formas, a mí sí que me gustaría apuntar que estoy de acuerdo contigo en eso de que el PP de Casado dio y dio la oportunidad al Partido Socialista, pactando con ellos todo este tema. También, por ejemplo, hay que recordar que en Ceuta el Partido Popular se abstuvo en una votación de declarar persona non grata a Santiago Abascal. O sea, también fueron un montón de cosas, pero Feijóo no ha cambiado nada. O sea, sí, eso fue en época de Casado, pero tenemos exactamente lo mismo, porque con el flojito de Feijóo pues poco va a cambiar, ¿no? Yo no sé qué pasará en Extremadura, creo que nos vamos a sorprender si al menos en las imágenes o si dejamos hablar a la calle, lo que parece es que Vox va a tener una subida importante, y yo no sé si esta señora dudo que alcance la mayoría absoluta para gobernar, con lo cual, pues eso, o repetirá elecciones hasta conseguir lo que ella quiera, o no le quedará otro remedio que retratarse
y ver si es que lo que quiere es continuar las políticas socialistas con el logo del Partido Popular o sentarse a hablar con Vox, que sería lo propio. Pero además tú fíjate que es que están constantemente con ellos a sí mismos, se llaman demócratas, se arrogan, ¿no?, constitucionalistas, demócratas, siempre y cuando los resultados de unas elecciones democráticas sean los que ellos consideran legítimos, ¿no? Porque si no, automáticamente estás fuera del sistema. No, pero vamos a ver, o sea, cada voto, cada papeleta que se deposita con destino a Vox, a la candidatura de Vox, es exactamente igual de válida que cualquiera que se destina a cualquier otra de las opciones políticas. Y en España se pueden votar opciones políticas que sí son claramente inconstitucionales, como son los nacionalismos. Es decir, tenemos determinadas fuerzas políticas que claramente son inconstitucionales, pero que curiosamente solo Vox decide que hay que ponerlos sobre la mesa y que habría que plantearse si deberían de poder concurrir unas elecciones. Tenemos personas de una banda terrorista, de las filas de una banda terrorista en el Congreso. Tenemos terroristas en el Congreso. Sin embargo, todos esos demócratas, resulta que cuando las encuestas dicen que Vox ha subido, entonces dejan de aceptarlas y dicen, no, pero nunca gobernaré con ellos. O sea, a pesar de que lo que quiera, que la voluntad de los electores sea que Vox entre en el gobierno con el peso correspondiente a los votos que tengan, bueno, pues en ese momento se les acaban los principios democráticos y deciden que con Vox no se gobierna. O sea, es que es un caso de verdad de estudio. Yo lo veo un tipo de esquizofrenia política bastante considerable. Bueno, no se gobierna según la autonomía, porque como hay 17 PPs, claro, porque en otros sitios sí se alcanzan acuerdos. O sea, es francamente llamativo. En fin. Bueno, hay que hacer otra cosa para la publicidad, que lo que tiene la Navidad felizmente es esto, así que, y no se queje usted, porque gracias a eso nosotros, porque desde luego si por Bolaño fuera estaríamos cerrados ya. En fin, así que, y gracias a ustedes también. A nuestros anunciantes, a nuestros patrocinadores, agradecimiento infinito, porque además para ellos puede suponer un coste, porque el país está así, pero para ustedes, para todos los que nos ayudan a través del Club de Amigos de forma particular, nuestro mayor agradecimiento. Gracias a ustedes esta cadena sigue viva. Gracias a ustedes podemos seguir contando lo que otros no querrían que se contara, ¿no? Y aquí lo podemos hacer. De verdad, muchísimas gracias. Y si no está usted todavía en el club, pues este es un momento fantástico para apuntarse. Además tenemos lotería, ¿no? Tenemos décimo. Atentos al décimo. Todavía estoy esperando un contertulio que lo cante como Dios manda. Hágalo usted en casa, ya verá cómo suena bien. 63.564, yo no sabré hacerlo. Le recuerdo que el año pasado tocó, que nos tocó una pedrea más que notable aquí en la casa. O sea que, en fin, ya llame para conseguir su décimo del Toro Televisión. Vamos a la publicidad y a la vuelta, otras loterías, pero estas feas. Lo de Leire, ¿por qué? Resulta que fue el móvil de Anchón, el que estaba lleno de cosas, y cuando lo vieron dijeron a por Leire, por un lado. Lo de Zapatero, por otro. Esta es una cosa rarísima todo esto. Dentro de un instante lo vemos. 23:09, 22:09 en Canarias. Vamos enseguida a la porquería de Leire y demás, para que pase bien el trago, Tejoneras. Ya sabe usted que es el vino de la casa, de esta casa y de cada vez más casas, sencillamente porque está buenísimo. Ese tipo de producto que se impone simplemente por la calidad. Y Tejoneras, que va acumulando premios internacionales y premios internacionales, nace ahí, en esa finca que está usted viendo, la finca Tejoneras, en el oeste de la Comunidad de Madrid. Ya empieza a oler a gredos y esa tierra lleva manando vino desde mediados del 19 por lo menos. Unas uvas garnachas centenarias con las mejores variedades del mundo para producir en un proceso de vinificación realmente alquímico, hay que verlo, ¿verdad? Un vino extraordinario. Ellos dicen muy modestamente, uno de los mejores vinos de la Comunidad de Madrid, uno de los mejores vinos de España, y con diferencia hay que ver la acumulación, insisto, de premios internacionales que tiene. Ahora tenemos, y es una magnífica oferta para estas fiestas, donde la gente se encuentra y celebra, ¿verdad?, el pack Tejoneras, un pack que consta de 9 botellas de La Graz Crianza, 2 del Alta Gama, que es el del cuello azul, y 1 del 750, que es el Reservón. Y todo eso por un precio que le supone a usted un 30% de ahorro respecto a lo que le costaría en tienda. Vale la pena llamar y preguntar, porque de verdad que están extraordinarios. ¿Que prefiere usted comprarlos sueltos y tal? Bueno, pues lo puede usted encontrar en el Corte Inglés en toda España
Y en Madrid, además de en el Corte Inglés, en Sánchez Romero, Carrefour, Alcampo, Distribuciones Adán y Bodegas Bordón. Y ahí encuentra usted el tejoneras. Llame, es lo mejor. Además, evidentemente venden. Y ya le digo que no se va a arrepentir, desde luego, de probarlo. Bueno, le mandaremos a Leire una botella a la cárcel o algo. En fin. ¿Qué ha pasado con este asunto? Pues ha pasado con este asunto que vamos aprendiendo cosas sobre cómo empezó a actuar la policía, la Guardia Civil. Y parece que fue determinante en el asunto, Leire, el móvil de Anchón Alonso, que era, vamos, la clave del tesoro. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Marina Neila y entramos luego a fondo en esta trama de corrupción. El móvil de Anchón Alonso, el dueño y socio de Cerdán en Servinavar, hizo que estallara la investigación exprés contra la fontanera del PSOE, Leire Díez. Según un nuevo auto al que ha tenido acceso el Confidencial, la información encontrada en el teléfono de Anchón Alonso y los documentos de su despacho ayudaron a impulsar la investigación y muestran pruebas claras de posible delito. De hecho, el juez Antonio Piña destaca la extrema gravedad de las conductas y señala que hay numerosos indicios de delito. Recordemos que la semana pasada fueron arrestados por contratos públicos bajo sospecha Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y Anchón Alonso. Según aseguran fuentes cercanas al caso, fue este último, el socio de Santos Cerdán, quien acabó por desterrar las actividades de una organización criminal que se nutría de sus contactos en empresas públicas bajo el gobierno de Pedro Sánchez. Actuaban de forma coordinada para obtener el máximo beneficio económico, a través del cobro de comisiones que alcanzan los 800.000 euros. En el auto, el magistrado explica por qué decidió dejar en libertad a los investigados. Pese a la ingente cantidad de pruebas, considera que no es necesario mantenerlos presos mientras continúa la investigación y que no existen indicios de destrucción de pruebas. El juez detalla además los delitos que se les atribuyen: prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Y destaca que todo esto ocurrió cuando ocupaban cargos públicos. El caso está ahora en manos del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Citará en las próximas semanas a la decena de investigados, la mayoría funcionarios implicados en el caso. Sepi, cipi y zape. Yo quiero insistir en esto porque me parece que es muy importante subrayarlo. Esto significa que en el mismo corazón económico del Estado se instaló deliberadamente una trama de corrupción para, con dinero público, es decir, de usted, forrarse. Es que esto es muy importante, es decir, que no es que haya pasado alguien por allí y haya puesto la mano. No, no, no. Es una operación y quien coloca a Leire Díez, por ejemplo, en la mesa de contratación de la pandemia, es María Jesús Montero. Es que la cosa es gorda, ¿eh? Bueno, que es la misma que coloca a Vicente Fernández Guerrero en la SEPI. Que Vicente Fernández Guerrero y Anchón y Leire Díez están conectados con las adjudicaciones de Servinavar. Que cuando este señor deja la SEPI porque está con la mina de Aznalcóllar, con el tema de la mina de Aznalcóllar por una supuesta adjudicación dudosa, sale de la SEPI y en el 2020 llega esa SEPI que rescata a Air Europa, rescata a Plus Ultra, decide que sea quién es el que debe de estar como CEO de Air Europa, es decir, esto es, o sea, empiezan a unirse todas las tramas de corrupción a través de, digamos, un nivel al que todavía no habíamos llegado, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que ahora María Jesús Montero, efectivamente, en esta parte de la trama, adopta un papel no de espectador, sino de brazo ejecutor. Ella es quien coloca a este señor, que era su supuesta mano derecha, es quien lo coloca en la SEPI. Y este señor es el que con Leire Díaz y con Anchón y con Santos Cerdán lideran también esa trama de corrupción en las adjudicaciones públicas. O sea, yo creo que encontramos más puntos de conexión que nos llevan además a pensar que todo esto se estaba fraguando incluso antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, porque se supone que Anchón es el que facilita esa moción de censura con el PNV. ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo como... no, es que lo veo liado. Es que no, lo veo como lo que es que solo conocemos, lo peor de todo además es que solo conocemos la puntita del iceberg de todo este asunto, ¿no? A mí siempre me gusta recordar, porque muchas veces los letrados tendemos a utilizar los términos jurídicos y hablar siempre de la presunción de inocencia y de que nos encontramos en una fase de instrucción y de investigación y tal. Dos temas claves. Hay dos pruebas que casi son irrefutables o que son pruebas que no dan lugar a dudas. Una son, en especial, los informes de la UCO, porque tienen una solidez y un estudio detrás muy solvente. Y otras son las pruebas digitales. O sea, cuando tenemos... O sea, lo digital deja rastro. Cuando hay un email, cuando hay un mensaje, porque esto lo han descubierto por el móvil del señor. Cuando hay un mensaje, eso es muy difícil borrarlo, eso es muy difícil eliminarlo, eso es muy difícil cambiarlo. Entonces, cuando encontramos este tipo de pruebas, yo creo que ya la sospecha se vuelve en unos indicios sólidos. Y la realidad es que todos los casos del Partido Socialista están impregnados de esto. O sea, hemos visto mensajes en los que Ábalos le informa cosas al presidente del gobierno, hemos visto mensajes en los que, mismo en el caso de Koldo, las mascarillas, ahora en el de la Fontanera, siempre esta trama está contenida por pruebas que son muy difíciles de pensar que no son reales o que son meros indicios, ¿no? Entonces, esto no pinta nada bien. Quizás las causas sean largas, ya yo siempre lo recuerdo, ¿no? Son muchas causas, pero es una sola trama. Esto es interesante, que dice Marcela, y me parece que a efectos políticos hay que subrayarlo, que es lo que cuento yo hoy en Gaceta. O sea, ya dirán los jueces la calificación penal de unos y de otros, de unas acciones y de otras, si las hay o si no, y hasta dónde llegan. Eso ya lo dirán ellos, pero lo que consta desde el punto de vista político, que son todas estas cosas, el efecto debería ser letal. Absolutamente de acuerdo. Pero además es que esto, yo creo que lo hemos hablado muchas veces. Al final es una red neuronal con muchísimos nodos, digamos, porque vamos viendo diferentes cabecillas en distintos momentos, ¿no? Porque a veces parece que el cabecilla era Santos Cerdán cuando ejercía la Secretaría General del Partido Socialista. Cabecilla que había sustituido a Ábalos cuando era Ábalos el que estaba de secretario general, pero claro, ahora cuando irrumpe un personaje como María Jesús Montero, que también ha sido siempre la mujer fuerte, digamos, del gobierno de Pedro Sánchez, dices, bueno, entonces, y que se entremezclan las tramas, porque la puedes vincular por un lado con Ábalos porque formaban parte del mismo gobierno, pero sin embargo a través de la orgánica del partido te aparece este vínculo con el que ella nombró presidente de la SEPI, este vínculo con Santos Cerdán, que entonces era diputado que estaba en el gobierno de Navarra, este vínculo con Servina Mar. Te empiezas a plantear realmente si realmente todos mandaban o no mandaba ninguno, y la realidad es que hay una única cabeza, ¿no? Que es lo que todos llevamos tanto tiempo pensando, porque al final todos los hilos acaban conduciendo siempre al mismo punto de unión entre todos ellos, que es el presidente de gobierno Pedro Sánchez Castejón. Es que, a ver, aunque los métodos no son muy sofisticados, porque Torrente parece más profesional que estos señores, la realidad es que eso es de primero de red mafiosa, que son lo que son, o de organización criminal. Tener muchas cabezas para que puedas ir cortando y la trama siga funcionando. O sea, esta gente no lo hacía, o sea, lo hacía conscientemente. Diversificas los riesgos, o sea, literal, porque es que todo está, al final, una cosita, bueno, tú lo has explicado fenomenal, te sabes, se nota que estás ahí en la comisión de investigación, pero todo, hay siempre una persona que conecta con otra, que conecta con la otra trama, que está relacionada con tal. O sea, ahora vemos también Zapatero con bueno, ahora lo vamos a hablar, ¿no? Es lo mismo. Ahora de repente aparece Zapatero. Es un de repente relativo, porque es verdad que su nombre había aparecido ya en unas otras cosas, pero ahora es que es una pillada monumental. Sí, pero su testaferro es de Plus Ultra, que también... O sea, claro. Entonces, claro, ¿Qué está pasando con Zapatero? La cosa es un poco oscura. Como Zapatero, en su propia esencia. Personaje, sí. Es toda una cosa. Bueno. Pero, sin embargo, las valijas diplomáticas que se llevaron las maletas de Delsi no eran de Plus Ultra, eran de Europa. Dices, ya está todo mezclado. Y las balizas también están relacionadas con la idea. Aquí nada se escapa. Lo de Zapatero, ¿cómo está la cosa? Y la SEPI es la que rescató a una y a otra. La penúltima noticia, que siempre será penúltima, porque seguro que mañana aparece algo nuevo, es esto que vamos a resumir aquí en este vídeo de Gloria Sacristán.
La UDEF sitúa a Julio Martínez, uno de los empresarios vinculados a Plus Ultra, como presunto testaferro de Zapatero en Venezuela. La relación de ambos comenzó justo cuando el expresidente dejó la Moncloa. Desde entonces, el contacto de ambos se estrechó con viajes frecuentes a Venezuela. Unos viajes en los que, según los agentes, se cerraban negocios impulsados por los contactos políticos del expresidente, especialmente con el régimen chavista. Plus Ultra fue rescatada en 2021 con 53 millones de euros de dinero público español. La UDEF sospecha que parte de ese dinero no fue a salvar la compañía, sino a devolver préstamos a sociedades extranjeras situadas en Suiza, Francia y Panamá. Sociedades vinculadas, según los investigadores, a una red internacional de blanqueo de capitales. La UDEF además ha detectado transferencias de Plus Ultra a Julio Martínez, pagos que no encajan, ya que según los agentes no responden a servicios reales prestados a la aerolínea. La investigación apunta también a las hijas de Zapatero. La UDEF ha detectado pagos a la empresa de ambas, Análisis Relevante SL. Pagos realizados casualmente por Julio Martínez. Para los agentes, una posible vía para blanquear dinero. Fue Zapatero quien medió a espaldas de Ábalos para rescatar Plus Ultra. La aerolínea apenas operaba el 0,03 de los vuelos en España. Tenía 4 aviones y solo uno operativo. Arrastraba pérdidas y ocupaba el puesto 166 del sector. Aún así, fue considerada estratégica. La UCO, precisamente, tiene en sus manos mensajes que podrían probar dicha intervención del expresidente socialista. De hecho, se ha hecho pública una captura de pantalla de una conversación entre Ábalos y Koldo en septiembre de 2020. Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Para que lo sepas. Me ha dicho Bartolomé que estaría esta mañana. En la conversación se hace referencia a Bartolomé Lora, el ex vicepresidente de la SEPI que en aquel momento cubría la vacante en presidencia tras la marcha de Vicente Fernández. Aquí todo el mundo ha metido la mano. Lo que hay que decir, no obstante, Marcela me corregirá, es que de momento de todo esto que ha aparecido, delictivo por parte de Zapatero no es porque no ocupaba ningún cargo público. O sea, bueno, no es delictivo dentro de lo que ha aparecido. Claro, y dentro de delitos que afectan a cargos públicos. Claro, eso no significa que en otro tipo de delitos pudiera serlo. De todas formas, en cualquier caso, hasta incluso con el caso de Leire, estamos en fase de instrucción. O sea que técnicamente nunca se podría hablar más que de indicios y fase de investigación, ¿no? Sería lo correcto y lo prudente. Entendido. ¿Y a ti qué te parece? Menos mal que soy político. Sí, bueno, yo creo que es muy importante, incluso lo que tú decías antes, ¿no? Que ya no solo son las responsabilidades jurídicas, sino que también es verdad que hay que exigir explicaciones políticas, ¿no? Yo creo que hay muy pocas explicaciones políticas desde lo que hemos hablado al principio, que se me viene a la mente otra vez, todo el tema de las relaciones de Pedro Sánchez con Marruecos, a todas estas cosas que han sucedido al final durante el gobierno de este señor y que todavía hay tantas explicaciones, no solo en el juzgado, sino que es que hay muchas explicaciones políticas que pedir. Es decir, ahora mismo habría que llamar a la señora ministra, a la señora Montero, para pedirle explicaciones sobre el comportamiento al frente de la SEPI, no solo por el tema de la presa de Aznalcóllar, sino porque este señor, Vicente Fernández Guerrero, tendrá que decir, ¿no?, todo lo que vio, todo lo que hizo, todas las decisiones que tomó durante el tiempo que ostentó la presidencia de la SEPI. La señora Montero debería de comparecer y dar explicaciones políticas. No es necesaria una comisión de investigación, debería dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez debía de dar explicaciones de por qué fue a Marruecos y qué acordó con el gobierno de Marruecos. Es que, de verdad, yo creo que hay muchísimas explicaciones políticas que no se están dando y que yo creo que también estamos en el terreno de lo político. Y muchas veces esa parálisis del Congreso de los Diputados o esa parálisis del Senado, en la que parece que solo se pueden hacer comisiones de investigación, no, señores, hay sesiones de control en las que todas estas cosas se les tiene que preguntar, y si tuviéramos unas cámaras que funcionaran correctamente, se exigirían contestaciones por parte de las presidencias a los correspondientes cargos a los que se le hagan las preguntas, ¿no? No puede ser que haya una pregunta que lleve
hasta 18 veces sin contestar por el presidente de gobierno. Acordaros, a cuántas empresas llamó, a cuántos altos cargos para beneficiar los negocios de su mujer, de la ministra Montero, del presidente de la SEPI. Es decir, yo creo que hay muchas explicaciones políticas que pedir y no es un mal estilo, como diría Feijóo, es lo que exigen yo creo que todos los españoles, ¿no? Explicaciones no solo en los juzgados, sino también políticas. Yo empiezo a pensar que si Sánchez hubiera contestado esa pregunta, todavía no habría terminado de cuántas llamadas hizo, porque cada vez que vemos una nueva noticia es impresionante toda la trama esta que tienen montada. El gobierno actual no nos tiene acostumbrados a transparencia y tenemos la propia mujer del presidente del gobierno ha ido a una declaración judicial y se ha acogido a su derecho de no declarar. O sea que yo creo que estas tramas no van a caer por las declaraciones de estos señores ni incluso de aquellos que cortan la cabeza, estos títeres que luego van a cantar a medios de comunicación o antes que a los juzgados, ¿no? Yo creo que esta trama va a caer por los testigos directos, por aquellos que no pueden controlar ellos y que sí que han visto cosas. Por ejemplo, el otro día veíamos que en el caso de Begoña había una secretaria, no, es que no me quiero inventar su puesto, ¿no? Pero una secretaria de la universidad o algo así que manifestó que expresamente ella hablaba todos los días con la asistente esta de Begoña para todo el tema del software. Cristina Álvarez, sí. Que hablaba con ella directamente para todos los trámites, ¿no? Entonces, eso es un testigo directo que conoce y que afirma que todas las negociaciones las hacía con una empleada que debería estar destinada para otra cosa que no fuesen los negocios particulares de Begoña, ¿no? Entonces, estos casos caen por ahí, porque al final estos políticos, uno, no dan explicaciones fuera de los tribunales, en los tribunales tampoco porque se acogen a su derecho de no declarar, y los cuatro que pueden cantan simplemente para salvarse ellos, para evitar la prisión provisional o para cortar esos plazos. En el caso de Begoña, además, es verdad, o sea, van a cantar a los medios. Y claro, hay que recogerles la canción. Cantan ante los medios y no en los juzgados, porque eso que cantan lo utilizan a su vez para crearse su propia relato, coraza, claro, ¿no? Sí. Claro, y incluso en el caso de Begoña, por ejemplo, eso que va apuntando ya a la señora esta Leticia Laufer, mira que llamarse Laufer, desde luego, una que está cayendo, de haber cobrado, ¿no? por una cierta cantidad en nombre de testaferra, vamos, de testaferro femenino de Begoña, ¿no? Bueno, en esas estamos y seguirán saliendo cosas y seguirán saliendo. Y ahora están los socios de Sánchez diciendo, a ver cómo hacemos para que parezca que estamos bien enfadados. Bueno, esa es la única táctica que les queda, pero yo creo que no les durará mucho. O sea, a medida que las causas judiciales avancen, los socios de Sánchez tienen una posición muy complicada y muy en especial Junts por el avance que tenemos de Silvia en Cataluña, ¿no? Entonces, es una posición complicada. Para mí casi es la esperanza. O sea, que se caiga por sus propios, o sea, por los propios las propias columnas antinacionales que le sustentan, pero bueno, parece que se aferra al poder. Y los otros también, ¿no? Porque al final lo que ha dicho, yo ya reconozco que me he hecho un lío. Sumar ha dicho algo así como que hace falta una remodelación y no sé qué, no sé cuántos. Óscar Puente, Homo pequinensis, pero esto en China, le ha contestado que si eso incluye también remodelarles a ellos, a los ministros de Sumar. Izquierda Unida le manda una carta al Partido Comunista pidiendo una reunión, ¿no? Una reunión para... están muy enfadados, pero ahí siguen aferrados todos a sus posiciones, ¿verdad? A su vez forma parte de Sumar, otros... A ver, si Sánchez cae, solo va a caer por los 7 votos a los que le entregaron el poder y que les lleva dando regalitos y caramelitos todo este tiempo, porque bueno, el resto de formaciones, por mucho que hablen, Sumar no se ha visto una así en su vida. Entonces, en el caso de que hubiese una hipotética moción o que pudiera caer el gobierno, va a ser por Junts y luego será por el apoyo de otras formaciones tipo Coalición Canarias o algo así. O sea, esta gente, ni siquiera los podemitas que nos dan en gobierno van a apretar a Sánchez, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que, de hecho, cuando Yolanda Díaz hizo las declaraciones más duras contra Pedro Sánchez de que esto no podía ser, que había que dar explicaciones, que si ella fuera presidenta de gobierno estaría dando explicaciones en el Parlamento de lo que estuviera pasado, yo creo que automáticamente
automáticamente Mónica García la llamó y le dijo: oye, guapa, que no nos hemos visto en otra, a ver si me vas a fastidiar aquí en el ministerio, ¿no? Que estoy aquí con el Estatuto de Marco a punto de arruinarle la vida a todos los médicos y ahora resulta que vas a venir tú y nos vas a sacar de hecho, fijemos, este gobierno, al único ¿no? que contenta es a los golpistas, o sea, solo se limita a contentar a esa gente. Exactamente, o sea, porque es la sabe que realidad. yo creo que ahora mismo, si hay unas elecciones generales, Sumar lo iba a tener muy complicado, primero para poder volver a ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas que convergen dentro de Sumar para presentar algún tipo de candidatura en algún sitio. Yo creo que lo iban a tener tremendamente complicado. O sea, yo creo que así como hubo un momento que Yolanda Díaz sí que parecía que tenía un cierto protagonismo en el gobierno y sí que podía tener una cierta pegada en la calle, yo creo que se ha desinflado absolutamente. De hecho, la ley de la clientela, esta que sacaron, que era supuestamente uno de los puntos fuertes, ¿no?, de su gobierno, ha pasado la semana pasada sin pena ni gloria. E incluso yo creo que al final ha utilizado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular para hacer negocios con el PNV, porque aquí hay claros intereses de todas las empresas eléctricas dominantes en el mercado, porque esa ley de la clientela les haga el menor daño posible. Por tanto, al final, en vez de ser, desde mi punto de vista, un éxito de ese ministro de Consumo que está intentando defender, ¿no?, al pequeño consumidor que se enfrenta a esas llamadas telefónicas abusivas de las empresas eléctricas, lo que ha sido es el sitio perfecto para que PP y PSOE hagan sus pactos con el PNV, con Junts o con todos aquellos que dominan esas empresas del mercado. Regalando el país, Pedro Sánchez, lo recuerda Pedro J. Ramírez, hoy, porque se nos había escapado a todos. Le leo literalmente. Como quien no quiere la cosa, Sánchez anunció ayer que pedirá a la UNESCO y a la Organización Mundial del Turismo que admitan a Cataluña y al País Vasco como miembros asociados. Bueno, que vamos, está vendiendo España en jirones. Es que a la Organización Mundial del Turismo quizá también tendríamos que dedicarle un capítulo aparte, a acordaros de aquel escándalo de las oficinas cedidas por Zapatero a la oficina, regaladas a la Organización Mundial del Turismo, que por cierto es el caldo de cultivo en el que Begoña Gómez acabó coincidiendo con la del Instituto de Empresa. ¿Cómo se llamaba? La chica esta de hoy del Instituto de Empresa. Luego me saldrá. Bueno, mientras sale la chica del Instituto de Empresa, nos vamos a la pública, hay que hacer una última pausa y hay que hablar de otra de las razones que mire usted por dónde. Del Africa Center. Del Africa Center. Bien. Ya aparecerá. Digo, una de las causas imprevistas, el cisne negro que dicen los astros, que puede hacer que se caiga todo, que son los casos de acoso sexual en el Partido Socialista. Hay un lío descomunal. Publi y a la vuelta lo vemos. 23:39, 22:39 en Canarias. Recta final del gato al agua y vamos con el tema que está haciendo estallar las costuras del Partido Socialista desde su interior, que es la cuestión de los acosos sexuales. Marina Neila nos cuenta el penúltimo episodio. Suma y sigue. Los escándalos por acoso sexual dentro del PSOE no cesan. Esta vez en Orense. Una militante ha denunciado por el canal interno del partido al alcalde de Barbadas, José Carlos Valcárcel. 24 horas después de que el presidente y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, minimizase este huracán de denuncias, sacara pecho de su canal antiacoso y deslegitimase la versión de las víctimas de su partido al hablar de presuntos o supuestos acosos. Los casos de presunta o supuesto acoso laboral o acoso sexual. La mujer denunciante dice haber sido víctima de acoso laboral como represalia por haber denunciado acoso sexual por parte de un concejal hace meses. El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado que el partido ha exigido a Valcárcel su dimisión. O partido pediralle que deixe os seus cargos, tanto institucionais como orgánicos. El PSOE acumula ya 7 denuncias dentro de sus filas, solo en lo que va de mes. Paco Salazar, Antonio Navarro, de Torremolinos, José Tomex, presidente de la Diputación de Lugo, Javier Izquierdo, de la Ejecutiva Federal, Francisco Luis Fernández, exalcalde de Belalcázar, Córdoba, Toni González, exalcalde de Almusafes, Valencia, y ahora José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadas. La reacción gubernamental está siguiendo una línea. La doctrina que han sentado en Moncloa es no.
donde están mal las cosas de verdad es en el PP, lo que pasa es que no lo cuentan. Yo no sé si esto les va a funcionar o no, la verdad, porque... Pues yo ya me lo creo todo, pero lo que me parece tremendo es que lo que se ha contado es que el supuesto protocolo para prevenir, ¿no?, estas situaciones de acoso sexual era un protocolo en el que se exigía que el denunciante se identificase con nombre y apellido dentro de la propia organización. Es decir, tú vas a denunciar a tu superior de acoso laboral o de acoso sexual ante una instancia en la que está más cerca el denunciado que tú y que además tú tienes que decir tu nombre. O sea, yo la verdad es que espero que por lo menos esto sirva también un poco de lección, ¿no?, a todas las mujeres de que estos casos, lo que desde mi punto de vista, Marcela, tú lo sabrás o tendrás una mejor opinión, pero yo creo que donde hay que ir a denunciarlos es al juzgado, a la policía, a la Guardia Civil o a donde algún sitio externo a la organización en la que se están produciendo este tipo de comportamientos, porque lo que está claro es que todos estos pseudotribunales, al final lo que se produce, lo que están produciendo es una ocultación de una infinidad de casos que yo creo que ahora pues han visto, todas estas mujeres han visto una puerta abierta, ¿no?, para poder sacar todos estos temas a la luz, ¿no? Y yo creo que la realidad es que si en otros partidos no se está produciendo casos similares, pues yo creo que lo que hay que pensar es que quizás porque no estén pasando. Y desde luego, si estuvieran pasando, yo animo a todas las mujeres, sean del partido que sean, a denunciarlo, y a los hombres, a lo mejor, que también lo puedan estar sufriendo. Esa es la otra, efectivamente. Claro, sí, porque y eso es importante. aquí también hay que denunciar todos y cada uno de los casos y, desde luego, ante una entidad lo suficientemente independiente como para que no tenga sus propios intereses implicados en el asunto y al final lo que se consiga es que se oculten todos estos casos. Bueno, contestando a tu pregunta y luego doy mi opinión sobre este tema de los acosos. A ver, yo creo que el procedimiento interno que se contempla en la ley en España para organizaciones, no solo partidos políticos, sino empresas, etcétera, puede ser bueno por dos motivos. En primer lugar, en protección a la víctima. O sea, hay muchas personas que cuando se sienten en estas situaciones tan violentas son las primeras que no quieren que se desvele el asunto, a veces tienen miedo precisamente por el conocimiento de sus datos, etcétera, ¿no? Dos, que la ley lo contempla, entonces con lo cual inicialmente no me parece mal que haya un procedimiento interno. En tercer lugar, además, muchas veces llevar el procedimiento interno en grandes compañías o en partidos políticos que la repercusión mediática es alta, sí se lleva bien. El problema para mí aquí es que el Partido Socialista lo ha metido en un cajón, pero si tú haces el procedimiento interno bien, puede ser hasta positivo, ¿no?, porque puedes evitar un escándalo, una salida a la luz pública y gestionarlo bien, protegiendo a esa víctima y tomando medidas con el presunto acosador, ¿no? Entonces, yo inicialmente el procedimiento interno en determinados casos no lo veo mal, de hecho creo que puede solucionar mucha parte de la papeleta. El tema es cómo hagan, o sea, cómo lo agilicen o no, y luego pues todo este tema de que al final te tengas que identificar, etcétera, pues no hay sistemas, de hecho es que ya os lo digo por ley, en la normativa de cumplimiento normativo, que tienen hasta plataformas que tú puedes denunciar completamente anónimo sin que se sepa ni quede ese rastro, ¿no? Luego, ahora respecto del tema del Partido Socialista, yo creo que este caso es la clara imagen y el fiel reflejo como un libro abierto de lo que es el Partido Socialista, y es la incoherencia más absoluta. Esta gente dice una cosa y luego hace otra. Se cogen la bandera del feminismo y dicen que son los que defienden a las mujeres y los que nos protegen, y apoyan una ley que saca a violadores y a depredadores sexuales a nuestras calles. Dicen que defienden el feminismo y a las mujeres, y en su propia sede están archivando y metiendo en cajones los casos de presunto acoso en sus propias filas. Bueno, y así con todo, porque es el fiel reflejo del Partido Socialista, la incoherencia absoluta. Para mí lo grave no es el caso en sí, que si finalmente es así, es gravísimo, sino la forma de gestionarlo, ¿no? Creo que esto puede pasar en distintas organizaciones, porque por desgracia sucede, pero creo que hacerlo ágil el proceso, dar una protección a la víctima, esclarecer la realidad de los hechos, pues es fundamental, y creo que es lo que ha faltado en este. Aquí eso que dice Marcela es muy importante. En realidad, el origen de la enorme polémica que hay no es el hecho de que haya habido acosos,
que eso está muy mal, pero puede pasar en cualquier parte, es el hecho de que la organización deliberadamente los haya tapado. Porque hay que recordar que esto sale a la luz porque las afectadas van a contarlo a la prensa afín. Y a partir de ahí es cuando se monta el asunto. Recordemos, o sea, aquí no estamos... en la burocracia del PSOE y Moncloa hay acosadores. Bueno, y eso estaría muy mal. Que Moncloa y Ferraz han ocultado deliberadamente las denuncias. Esta es la cuestión. Y la señora Montero esta que se pone los pines de feminista, en Torremolinos se reunió con una de las presuntas víctimas y paró el asunto también y le dijo, oye, o sea, que al final... Y la ministra Alegría se reunió con Salazar una vez que ya se sabían las denuncias que pesaban sobre él en esa reunión a comer. Ahora dicen que deja el ministerio porque se va a preparar la campaña electoral. Yo creo que realmente que en esa comida la ministra Alegría firmó absolutamente su sentencia de muerte política. Pero al hilo de lo que decías antes, Marcela, yo creo que entonces quizá lo que pasa es que ese procedimiento interno que había en el Partido Socialista ni siquiera exigía los requisitos que la ley exige para hacer, digamos, para arbitrar en esas situaciones, ¿no? Porque yo estoy cansada de oír a esta gente pedir las agencias de protección de los denunciantes de corrupción, ¿no? Y sin embargo, dentro de su propia casa no han aplicado una mínima medida de protección a aquel denunciante de comportamientos abusivos en el ámbito sexual o en el ámbito laboral, ¿no? No, al que protegen es a su cabecilla para que le siga haciendo los favores. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno? Creando una comisión. Es que parece una caricatura todo. Más que una comisión, todavía que es lo que habían propuesto, es todavía más ridículo. Es anunciando la creación de una figura profesional específicamente dedicada a vigilar. O sea, ponga usted dinero para hacer un nuevo cuerpo funcionarial que va a ser el de los agentes de igualdad. Con la vieja del visillo de la igualdad. Final, la vieja del visillo de la igualdad, más o menos. Lo contaba Ana Redondo. Ana Redondo, ¿se acuerdan ustedes de esta señora que salió en las Cortes un día, toda, en fin, histriónica ella, gritando, ¡vergüenza, vergüenza! Bueno, pues vergüenza, vergüenza, lo ha anunciado de esta manera. Hemos aprobado, como digo, el anteproyecto de ley de agentes de igualdad y la certificación profesional de estas titulaciones es una reivindicación histórica, una aspiración largamente acariciada tanto por el sector profesional de los agentes de igualdad como por los movimientos feministas. ¿Desde cuándo? O sea, ¿vamos a hacer una policía específica para eso? ¿En qué va a consistir exactamente? ¿Y de quién va a depender? ¿Del supuesto agresor también? No lo sé, pero han dicho que van a poner puntos violeta en los ministerios, por cierto. Usted, los ministerios. Yo creo que los deberían de poner en Ferraz. Es lo que dice, eso que dice Inda esta noche, efectivamente, no que diario, que deberían ponerse en Ferraz, en los ministerios un punto violeta, pero bueno, agentes de igualdad. Es un comisario político. Absolutamente. Claro. Exacto. Totalmente. Esto es, bueno, una tomadura de pelo más y luego unos cuantos puestos más que crear, como entiendo, como funcionarios eventuales, etcétera, etcétera. Es decir, al final, la creación de empleo que le gusta al gobierno, ¿no? Esa creación de empleo vinculada a las arcas públicas que pagamos nosotros con nuestros impuestos, en la mayoría de los casos para que nos amarguen la vida o en el mejor de los casos que no hagan absolutamente nada, ni siquiera amargárnosla. Pero en este caso, desde mi punto de vista, se convertirán en nuevos agentes de la ocultación, no en agentes de la igualdad, sino, a las pruebas me remito, serán agentes de la ocultación, porque en el caso de que la denuncia que tuvieran que hacer sobre la igualdad sea de aquel que ha generado el puesto de trabajo en el que ellos están ejerciendo las labores de agente de la igualdad, bueno, pues entonces les dará igual. Ocultará ese, pero delatará a todos los demás, porque este tipo de puestos solo se justifican por el hecho de que denuncien mucho. Con lo cual, a partir de ahora, sería, si esto que esto no se va a aprobar, ya se lo digo yo, pero sería perfectamente pues sí, porque no les queda nada, claro, pero sería perfectamente verosímil que usted esté trabajando en un ámbito en el que aparece un señor que dice que usted lo han denunciado por algo y que eres el agente de igualdad. Y usted dice, ¿a mí quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? Ah, es el agente de igualdad, es la autoridad. Entonces, ¿le llevan usted a dónde? O sea, Y va más allá. En primer lugar, esto no es una necesidad real, sino eso atiende a una agenda
de ideología que tiene este gobierno y la mete a cuña en absolutamente en todos lados. Este es otro ejemplo más, ¿no? Yo creo que este dinero se podría destinar a reforzar o mejorar la situación de los médicos, como hemos hablado antes, de los policías. A comprar pulseras como Dios manda, antimaltrato. Exacto, a la justicia, etcétera, ¿no? Yo creo que el gobierno inventa una nueva profesión burocrática y de ella se lucra. Pero es que esto no va a ir solo para el tema del acoso. Es que esta gente acabará controlando si decimos charo o no decimos charo. O sea, es que para esto están gastando el impuesto, para esto se inventan este puesto burocrático, ¿no? Entonces, es otro ejemplo más de más cargos, más control, más gasto público, mientras tenemos nuestros servicios básicos saturados, ¿no? A mí, yo es que ya sabéis que acababa con este ministerio radical y de paso con los agentes. Estos quedan igual. Totalmente, y lo que está claro es que habrá denuncias que irían rapidísimamente, ¿no?, de todos aquellos que no comulguen ideológicamente con los que pagan a los agentes de igualdad, pues estoy segura que serían denuncias que prosperarían la mar de rápido y sin embargo aquellas de las que sí comulgan ideológicamente con los agentes de igualdad pues quedarían durmiendo en un cajón escondido en cualquier ministerio, no solo en el de igualdad, porque por lo que se ve aquí hay en todos los ministerios, en todos los grupos, en todas las sedes, es decir, tienen recorrido en toda España, ¿no?, esos agentes de igualdad. Así que bueno, pues es que una cosa más en la que gastarse nuestro dinero. Ahora leyendo así el titular, o sea, parece una broma. O sea, gente de igualdad, tú cuéntale eso a otro país democrático, serio y solvente, que vamos a gastar no sé cuántos millones de euros en crear un puesto burocrático que se llame la gente de igualdad. O sea, es que es una cosa como... Bueno, oye, hay una cosa relativamente parecida en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que son los policías del medio ambiente. Sí, sí, sí. No es broma, sí, sí, lo o sea, la oído. policía del medio ambiente. Entonces, yo fui una vez a visitar una nave industrial, ¿no?, en Fuenlabrada. Fui con Isabel, con la que está, con nuestra ahora portavoz, y entonces fuimos a visitar un señor que allí recibe todas las mañanas cerca de 500 kilos de cabezas de cerdo. Y entonces, bueno, pues allí las despiezan, por un lado el morro, las orejas, no sé qué. Y entonces, bueno, pues aquel negocio que llega incluso a exportar a República Dominicana, hay un montón de hoteles que reciben la oreja de cerdo allí preparada, precocinada y no sé qué. Me dice, bueno, yo aquí el problema principal lo tengo con la policía del medio ambiente. Digo, pero hombre, ¿pero cómo puede ser eso con la policía del medio ambiente? Y me dice, sí. Digo, pero si esto es como muy ecológico todo, ¿no? O sea, de aquí del cerdo no se perdice nada. Y me dice, sí, pero tengo un traspalé que es diésel. Entonces, si lo saco a la calle y me ve la policía del medio ambiente, me multan. Digo yo, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, un señor que para llevar sus palés de cabeza de cerdo saca el traspalé y los mete en ese... Bueno, pues allí estaba, eso sí, enfrente de la nave industrial había una pedazo de nave con una casa de apuestas que no te quiero yo ni contar lo que era aquello. Te aseguro que la policía del medio ambiente ni se acercaba a la casa de apuestas, pase lo que pase allí, pero el pobre hombre de las cabezas de cerdo le tenían la vida amargada. Así que, ojo. Ya que sacas el tema del control, no estaba en guión, bueno, de hecho sí estaba, pero lo hemos cambiado, voy a explicar por qué. Ayer corrió la noticia de que el Ministerio de Hacienda anunciaba que a partir de ahora iba a pedir a los bancos que informaran sobre los bizum de los usuarios. Claro. Se ha montado un escándalo del demonio, porque puedes imaginarse, ¿no? ¿El nombre de qué? Hoy han salido a rectificar, que por eso lo hemos quitado del guión, claro, porque no daba tiempo a reaccionar. Y han dicho algo así como que, bueno, esto en realidad solo va a ser para los empresarios y para los autónomos. Y dice, claro. ¿Los autónomos de qué? O sea, yo le hago a mi hija... Pues claro, claro. Un bizum de 100 euros y ya tienes... Bueno, ojalá pudieras hacer esas cosas. De 15 euros, nada más, 15. Para un Uber, yo qué sé, ¿verdad? Y tengo que declararlo a Hacienda, no me fastidies, pues yo soy autónomo. O sea, esto no es legal. Pero vamos a ver... El problema aquí no es la declaración, es el control. Claro. Es que es lo único y exclusivamente que buscan. Y por supuesto, ya de paso le metemos la cuña a las pymes y a los autónomos para seguir fastidiando el único tejido empresarial que sustenta la economía española. O sea, es que es... Pero yo creo que lo que se esconde aquí es el control permanente de este gobierno, que no hay norma que no saque desde los medios de comunicación hasta los pagos y las transacciones de Hacienda que no lleve la lupa del Estado mirándote detrás y tratándote siempre como un sospechoso. Eso sí, las chistorras, las lechugas,
Los chorizos, aquello se trasegaba por la sede del Partido Socialista. Los pagos en sin ningún efectivo. tipo de control, por eso te digo, los pagos en efectivo. Claro. Y sin embargo ahora decía lo de los 100 euros, no porque yo tampoco les haga bizum de 100 euros a los niños, sino porque esta mañana, es que hace unos pocos días salió una noticia en la que se iban a acabar las donaciones sin declarar de padres a hijos. Entonces, no lo digo por decir, es que dentro de poco, si tú le haces un bizum de 100 euros a tus hijos, va a tener categoría de donación. Y como va a tener que tener categoría de donación, lo vas a tener que declarar, independientemente de que seas autónomo o que no seas autónomo. Porque si tu hijo es mayor de edad, ya no le vas a poder dar dinero cuando a ti te dé la... Vamos, es que las abuelas ya no van a poder dar la en pagarle un colegio mayor o pagarle un alquiler de un piso en una ciudad si está estudiando, por ejemplo. O sea, eso podría destinarse para eso. Esta mañana que hemos estado en Barajas, por cierto, visitando, porque hubo un asesinato allí hace escasos días de un indigente que estaba por la calle a manos de 2 dominicanos, pues una de nuestras coordinadoras me decía, bueno, pero es que lo que no va a poder ser es que ahora tu hijo se va de Erasmus y no le vas a poder hacer un bizum precisamente para que pague la residencia, para que pague el alquiler, para que coma, para que compre el billete de avión, porque te van a tener controlado. ¿Y eso va a estar funcionando? ¿Cuándo? Eso no lo sé porque no he visto en detalle la noticia, pero lo que sí he visto es la noticia de que Hacienda va contra las donaciones de padres a hijos, ¿no? Es, digamos, el romper también ese vínculo si ya no le vas a poder pedir dinero a tu padre cuando no llegues a fin de mes porque Hacienda le va a obligar a declarar lo que te da y sobre todo que no pueden ser a fondo perdido, o sea, que tienen que ser en modo préstamo, dices, pero bueno, es que sabes, ¿esto qué lo que es? quieren es que te lo presten ellos. No, para claro, que dependas claro. de ellos, para que les votes a ellos. Es que hay un sistema ideológico detrás de todo esto que es, por un lado, el control y, por el otro lado, la dependencia del Estado. Están encantados con eso. Sustituir el vínculo familiar por el vínculo con el Estado. Es decir, al final quieren que... Porque, oye, a mí me parece bien que los niños vayan a guardería, pero tú tienes un hijo y automáticamente tienes que tener una guardería pública para meter al niño. Tú tienes una persona mayor y automáticamente te tienen que poner una plaza pública para que estén tus padres porque tú no puedes... Habría que preguntarle cuántos españoles tienen acceso a esos servicios públicos, porque ya te digo que en el caso de las guarderías, en Madrid, muy pocos. Muy pocos, pero el discurso de la izquierda va a que tú tienes un hijo y tienes que ir a guardería pública. Tú que papá está aquí desde que naces hasta que te mueres. No cuidas a tus hijos, no cuidas a tus mayores, no ayudas económicamente a tus hijos, no ayudas económicamente a tus mayores, porque todo eso lo tienes que delegar al Estado. Y tú lo único que te tienes es que producir para pagar impuestos que el Estado es mucho más sabio que tú y va a saber cuidar mucho mejor de ti que tu familia, es decir, sustituir la familia por el Estado. Y eso es un proceso en el que estamos inmersos y al que hay que decir, oye, hasta aquí hemos llegado, no te metas en mi vida privada, defendamos la unidad familiar contra todas estas injerencias. El tema es o sea, es que estamos aborregadas las sociedades, o sea, vamos como... Estabuladas, estamos estabulados, la idea es estabularnos, efectivamente. Nadie se remueve por este tipo de cosas. Como los pulgones de las hormigas, ¿sabes? Las hormigas tienen rebaños de pulgones. Bueno, Vox un poco, Se los comen. Digo, en general, segundos ya, la gente te dice que no puedes pagar en Bueno, bizum. ellas siguen hablando aquí. Señoras, Marcela Rigi, Ana Cuartero, mil gracias a las dos, más en esta noche donde la gripe ha causado bajas y se han tenido que pulir el programa las dos solas, que son fantásticas. Gracias mil, de verdad. Y a ustedes también por estar ahí. Y nosotros mañana pues volvemos con más gato y a ver el nuevo capítulo del Gran Culebrón.